Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Buenas noticias para el mercado laboral. El paro registrado descendió el mes pasado en 111.565 personas, la mayor bajada en un mes de abril desde 1996. Según los servicios públicos de empleo, el número de desempleados se sitúa en 4,6 millones y los cotizantes suben en más de 130.000 personas gracias a las contrataciones de la Semana Santa y al inicio de la temporada turística. La hostelería acapara más de la mitad de las nuevas afiliaciones. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado animado y esperanzado de cara al futuro porque, según ha dicho, se ha roto la tendencia de destrucción de empleo, aunque ha reconocido que todavía queda mucho por hacer. Nos ocuparemos de la bajada del paro y prestaremos atención a las expectativas de voto. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular amplía en 2 décimas su ventaja sobre el PSOE, obteniendo el 31,9% de los votos frente al 26,2% de los socialistas. Esto supone 5,7 puntos de distancia. Izquierda Unida con un 10,9 y UPyD con un 8,9 frenan su avance. El candidato de Vox para las europeas, Alejo Vidal Quadras, explicó anoche en el Club Siglo XXI los aspectos fundamentales de su programa y criticó el bipartidismo, ya que, en su opinión, los dos grandes partidos no han sido capaces de solucionar los problemas de España. Además, abogó por el cierre de Radio Televisión Española debido al elevado coste de lo que califica aparato de propaganda en una situación de crisis. Y justamente el secretario general de Vox, Santiago Abascal, presenta a estas horas en Madrid su libro No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política. Está escrito en colaboración con el periodista Gonzalo Altozano. En la obra se encuentran los motivos de su marcha del Partido Popular, la persecución a la que los terroristas de ETA sometieron a su familia y las bases de su vocación política. Santiago Abascal nos acompañará hoy aquí en El Gato. A él le preguntaremos qué le parecen las palabras de Jorge Fernández Díaz, quien asegura que ETA está agónica y que la organización es apenas un grupo de presos y poquita cosa más. Les contaremos que la audiencia de Sevilla respalda a la jueza Mercedes Alaya y ratifica la imputación de Magdalena Álvarez por el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. El auto sostiene que la instrucción de la magistrada permite detectar el desvío de fondos. Y nos preguntaremos si es lícito que el Ayuntamiento Socialista de Parla haya obligado a retirar la publicidad contratada por un nuevo colegio, el Juan Pablo II. Los responsables del centro temen que pueda ser una maniobra para dejar sin alumnos al único colegio católico de la localidad en pleno periodo de matrículas. Los anuncios habían sido contratados para vallas publicitarias y también para el famoso tranvía de Tomás Gómez. Les daremos detalles. Queremos conocer su opinión acerca de todos estos asuntos de actualidad. No dejen de mandarnos sus comentarios. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Nos pueden mandar todo lo que quieran, todas sus preguntas para nuestros contertulios, análisis, opiniones, preguntas también para Santiago Abascal. Todo lo que quieran nos lo mandan a Twitter, a nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo. Luego pues les trasladaremos sus preguntas, sus opiniones y también pues eso, todo lo que nos quieran mandar, todo lo que nos quieran contar, nos lo mandan y nosotros lo iremos contando. Esperamos sus mensajes con sus opiniones, ya saben, para incorporarlos a nuestra tertulia hoy compuesta por Rafael López Dieguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Pablo Nieto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Damos la bienvenida a Xavier Cajo, hombre. ¿Qué tal? Bienvenido a esta tu casa. Xavier Muchas Cajo, gracias. como ustedes saben, director de Gaceta.es, diario de referencia en la red que tiene que consultar por lo menos 3 veces al día. Una a primera hora de la mañana para saber cómo se presenta el día, otra a mediodía para saber cómo evolucionan y otra por la noche antes de ver El Gato para completar el día. Gracias, Orcajo, por acompañarnos hoy como contertulio. Es un placer enorme y echo mucho de menos El Gato. Ya que vienes de contertulio y no de presentador, tenemos un obsequio para ti de Pablo. Muchas gracias. Antonio Monpó, una corbata. Esto es lo que añoraba yo y no pasaba nunca antes. Has tenido que dejar el programa para tener derecho a regalo, ¿te das Muchas cuenta? Gracias. Eres muy amable. Y también con nosotros Román Cendoya. ¿Qué tal, Román? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. No sabía yo que había que renunciar a tantas cosas para recibir las camisas y las corbatas. Ya ves, ¿eh? Todo lo bueno. Bueno, ya lo tienes. Esfuerzo. Xavier, lo has conseguido. Lo he conseguido. Enhorabuena. Bueno, pues si les parece, entramos en materia. Como saben, hemos conocido datos satisfactorios referentes a la situación del mercado laboral en España. El paro, el
el pasado mes de abril bajó en más de 111.000 personas, exactamente en 111.565 personas. Eso supone que el paro registrado en estos momentos en las oficinas de empleo se sitúa en 4.684.301 personas. Es un dato muy destacado, aunque muchas personas quieran asegurar que se debe exclusivamente a una cuestión estacional debido a las contrataciones que se han producido en Semana Santa y en el inicio de la temporada turística. Es, a pesar de todo, debemos decirlo, un dato importante. También muy destacada la subida de las afiliaciones a la Seguridad Social. No únicamente ha bajado el paro, también es que el número de afiliados a la Seguridad Social, el número de cotizantes, ha aumentado en 133.765 cotizantes. La mitad de ellos, debemos decir, unos 70.000 los aporta el sector de la hostelería, con lo cual nuestra población activa queda establecida en 16.430.053 personas. Vamos a conocer detalles acerca de estos muy buenos datos de empleo. Vean. El desempleo baja en 111.565 personas, la mayor caída en un mes de abril. El total de parados asciende a 4,6 millones y acumula ya su 9º recorte mensual consecutivo. Unos datos que superarán la previsión oficial, según la ministra de Empleo. Los datos reales mes a mes van a certificar una recuperación más intensa en crecimiento y en empleo que las previsiones oficiales, incluso la del propio Gobierno de España. Báñez asegura que la Unión Europea avala la realidad de España, que se está creando empleo. Bruselas ayer dijo algo muy importante en su informe sobre España. Dijo, vuelve el empleo con la recuperación económica. Y esa es una realidad, porque se certifica que este año, 2014, se creará por primera vez empleo neto en nuestro país, en línea con lo que crece el empleo en la zona euro. Y lo que es más importante, quiero resaltar, que se ha resaltado muy poco en estos días, y es que el crecimiento del empleo para 2015 casi va a duplicar la media de la eurozona. Desde Bruselas, el ministro de Economía, de Guindos, preveía también una consolidación de esta caída del paro, con una creación intensa de empleo en los próximos meses. En abril el paro descendió en todos los sectores y en todas las comunidades. Las bajadas más importantes se produjeron en Baleares, Extremadura y Murcia. De los 4.600.000 parados que tenemos en España, debemos decir que un 40% aproximadamente, unos 2 millones, son personas que no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo. Hoy mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interrogado acerca de este dato, ha dicho que es muy bueno, que demuestra que se ha dejado de destruir empleo, aunque ha dicho que todavía queda mucho camino por recorrer. Yo estoy animado y sobre todo estoy esperanzado de cara al futuro, porque creo que hemos roto una tendencia de destrucción de empleo y ahora ya estamos en la situación contraria. En los próximos meses creo que cada vez se van a crear más puestos de trabajo, va a haber crecimiento económico este año 14, lo va a haber mayor el año 15 y más creación de empleo. Por tanto, satisfechos, pero todavía es muchísimo lo que tenemos que hacer porque hay mucha gente que no ha encontrado trabajo. La noticia, sin lugar a dudas, es buena, pero como era de esperar, hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, pues achacan esta bajada del paro a una cuestión de estacionalidad y piden al Gobierno más medidas contra el desempleo. Pues es cierto que es un dato positivo, no lo vamos a negar, pero creemos que hay que contextualizarlo en el momento que estamos, ¿no? Porque tiene claramente una referencia en la Semana Santa. Hace unos días solo hemos conocido la encuesta de población activa, donde hay más de 6 millones de parados en nuestro país. Los datos que hemos conocido hoy de afiliación y de paro respecto al mes de abril, un mes marcadamente estacional, en el que este año ha coincidido la Semana Santa, son unos datos que dan una valoración positiva por la disminución del desempleo, pero a la vez una valoración claramente negativa por la evolución de la mala calidad en el empleo. El 90% de los contratos son de carácter precario. Vamos a buscar el análisis a este descenso del paro. Horcajo, ya que eres el nuevo, te tenemos en primer lugar. Bueno, yo coincido en que estos datos son estacionales. Me parece muy atrevido lo del presidente del Gobierno, que ya pronostica que el mes que viene van a ser todavía mejores. Ya lo veremos, ya lo veremos. Seamos cautos. Recordar que los 4.684.301 que decías tú, Javier Algarra, al principio, son los que están registrados en las oficinas del INEM.
Es que nos hacemos trampas aquí hasta con el parchís. Los que cuentan en Europa son los de la EPA, los que vimos aquí hace tan solo 2 semanas o 1 semana y media. Estos, si tú no has tenido la constancia de continuar insistiendo en que te busquen empleo, o has perdido la fe después de llevar no sé cuántos años haciéndolo y que no te ofrezcan nunca nada, pues dejas de contar en este registro. Esto es un registro de ese instrumento que se llama INEM, que no sirve más que para contar los parados. Y que es una vergüenza de este país que, siendo desde hace 20 años y probablemente en los próximos 20 también, el paro es su principal problema económico, no tengamos mejores especialistas, mejores buscadores de nuevas ocupaciones. Es lamentable. Dice, es verdad, los datos han mejorado, sí, pero ¿en base a qué? ¿A que la mitad sean camareros en una época estacional porque se abren los chiringuitos de las playas? Esa es la pura realidad que reflejan estos datos. Y luego hay un dato político que a mí me parece que llama a la reflexión. Yo me alegro mucho de estos datos. Felicito al Gobierno por estos datos, a pesar de que no haya hecho nada para conseguir estos datos. Más bien lo contrario. Los que han hecho algo por conseguir estos datos son los que apuestan su dinero, contratan, aunque sea en precario, aunque sea con contratos de baja calidad, como dicen los sindicalistas. Pero no me gusta nada que el presidente del Gobierno programe entrevistas hoy, sabiendo, como sabía ayer y anteayer, los datos cómo le venían y cuándo le favorecía hacer esas entrevistas. Y tampoco me gusta que coincida eso con las encuestas del CIS, porque ese maremoto pues favorece electoralmente y estamos en precampaña electoral. ¿Te huele a precampaña? Me huele mucho a precampaña. Juan Carlos. Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir que este es un país de valientes. Este es un país de valientes porque hay 22.000 autónomos más. Lo que significa que la gente se echa al ruedo a buscarse la vida, que dice mucho de la calidad de este país, de la gente de este país. Es que si no, no podían ser otra cosa. Evidentemente. Pero te voy a decir una cosa. En los datos de paro hay un factor variable que influye y pesa notablemente y que no se comenta habitualmente. Hay más de 200.000 parados que son extranjeros, pero hay un 16% menos que el año pasado porque se han vuelto a su país. O sea, realmente cuando la gente se acaba yendo, tampoco es que se combata el paro con eficacia o no sea para presumir de ello, ¿no? Porque es que la gente se termina por acabar yendo. Y cuando la gente se va fuera del país, evidentemente ya no están las listas del desempleo, pero no se debe a la gestión de nadie, ¿no? En cualquier caso, para mí, ver estas cifras, pues evidentemente es mucho más prometedor y mucho más agradable que ver las que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Evidentemente. Pablo. Sí, o sea, no cabe duda de que si se ha creado empleo es infinitamente mejor que no se cree. Es verdad que es un dato estacionalizado, pero aún así hay una creación de empleo. A mí lo que me preocupa un poco es la previsión un poco a medio plazo. Es decir, porque bueno, está bien que se haya creado empleo en abril, ya vimos, fue la semana pasada, ya vimos la EPA la semana pasada cómo se había destruido empleo durante el primer trimestre y lo importante es ver qué perspectivas tenemos. Y ahí es donde es descorazonador, ¿no? Porque ahí es donde sale Rajoy y nos empieza a decir que va a haber menos paro cuando termine la legislatura, pero no es cierto. En realidad está jugando un poco con lo que decía Juan Carlos, con la población activa. Al final, con las propias estimaciones del Partido Popular, va a haber 400.000 empleos menos, suponiendo que todo vaya tan bien como desea o como cree que va a ir el Partido Popular. Pero es que si nos vamos a las previsiones de la Comisión Europea, que han salido también hace unos días, es que ni siquiera eso. Es decir, es que va a haber más parados después de 4 años de los que había al comenzar la legislatura. Y con 2 problemas. Que hay más parados, pero los que están trabajando no tienen un empleo de la misma calidad que tenían antes, porque hay mucho empleo temporal y hay muchísimo empleo a tiempo parcial, que es que en estas estadísticas un empleo a tiempo parcial, alguien que trabaja 2 horas, cuenta como trabajador. Eso se corrige en otras estadísticas y en esas estadísticas los incrementos del paro son mayores. Y algo terrible, que hay menos protección. Pero claro, pasa el tiempo, los parados agotan la prestación, se han producido recortes en la prestación de desempleo, se han producido recortes en los servicios sociales que utilizan los parados, como por ejemplo todo el tema de los copagos, o bueno, las subidas de impuestos, como la subida del IVA. Entonces, al final, lo que no podemos decir es que todo va bien porque por fin hemos tenido algo de empleo. Es que eso... Y es casi inevitable, es decir, no podemos estar, al final no podemos dejar de trabajar todos, esto es acumulativo, a medida que va bajando el empleo, de una manera marginal, pues cada vez esa bajada es menor. Pero lo que tenemos que dar es una perspectiva a la gente, y en este momento el Gobierno no lo está dando más que con palabras vacías. Román. Vamos a ver, yo lo primero que hay que dar es la enhorabuena a los que han encontrado trabajo, por muy precario que sea y por muy precario. Es decir, llevamos en un país durante demasiados años en los que solo se destruye empleo.
Es decir, cuando puede al final de la legislatura haber más parados que al principio, pero es que la capacidad de destrucción de empleo por año en el que llegó el gobierno del Partido Popular, parar esa dinámica ha sido muy complicada. El año pasado también hubo Semana Santa, y el año pasado también se podían haber contratado camareros, pero el año pasado no se contrataron. Lo cual quiere decir que algo sí ha cambiado. Ha cambiado una coyuntura, ha cambiado un montón de gente que se ha dado cuenta de que, bueno, su empleo se ha salvado con los recortes que hemos tenido que hacer todos los ciudadanos, que no han hecho los políticos, y con una realidad pues más complicada, que le llaman competitividad, pero que nos vemos abocados a ellas, que son recortes, más barato, la mano de obra más precaria y menos garantías infinitas de futuro que las que tenían ante los trabajadores. Un hecho significativo de las comparecencias de hoy de los sindicatos es que Cándido Méndez y Toxo no han aparecido. Yo no sé si estarían en la caseta de la Feria de Abril en Sevilla, esa Feria de Abril en mayo, o es que de verdad ya tienen que empezarse a esconder después de todos los escándalos en los que han vivido, ¿no? Yo sí creo que también es importante el hecho de que, bueno, se vaya ajustando la realidad a la realidad del país. Si hay que emigrar, se emigra, y son muchos los españoles que han emigrado, y son muchos los extranjeros que están buscando la vida en otros países porque existe una realidad. Y a mí me llama la atención. Yo creo que es un muy buen resultado, y lo que tendríamos que intentar es que fuera esto continuo, y a partir de ahora todo el mundo empujar a favor de esa dirección, para que en lugar de haber 4.684.000 parados, pudiéramos volver a tener solo 2 millones, que bastante desgracia es. Un parado siempre es excesivo, pero 4 millones es una barbaridad. La única fórmula que hay de que la gente sienta la confianza suficiente para estimular el consumo, se han vendido el 29,4 más coches que el año pasado en este mes. Es decir, hay gente que estaba aguantando con el coche antiguo porque no sabía cuál era su futuro, y después de estar varios años aguantando el coche, dice, bueno, pues venga, voy a comprar un coche. No, o lo voy a llevar a arreglar. O lo voy a llevar a arreglar, pero también, pero bueno, eso activa un consumo, genera unos IVAs y genera puestos de trabajo para que la gente pueda seguir viviendo. Yo creo que es una noticia positiva. Lo que interesaría mucho es que esto fuera tendencia y continuidad, que lo que ha dicho Rajoy fuera cierto, que aparte de la temporalidad de la Semana Santa, que la hay todos los años, ahora llega el verano, y bueno, son trabajos de camarero. España es un país cuyo segundo producto es el turismo, o el primero ya, y luego la agricultura. Bueno, pues eso es lo que va a ir, es que es trabajo en el campo. Bueno, ya es que no tenemos otra cosa. No somos un país caracterizado por la industria pesada ni por otra serie de factores. Éramos un país de servicios, y en la nueva sociedad los servicios, precisamente porque la intermediación está desapareciendo, ya que la tecnología te permite hacerte tú mismo con tu propio mecanismo todas las cosas, pues nos queda el que nos queda, el turismo y la agroindustria. Bueno, pues ahí está el trabajo, pues hagámoslo. Rafael. Bueno, indiscutiblemente hay 100 y pico mil personas que han dejado de sufrir el gravísimo deterioro psicológico que supone estar en el paro. Por lo tanto, yo por esas 100 y pico mil personas que han encontrado trabajo me alegro muchísimo. Cualquier persona que encuentra un puesto de trabajo en este momento sale de una situación de drama, y en ese sentido creo que es muy positivo. Yo lo que creo que no se puede es intentar burlar la realidad, ¿no? Es estacional, sí, es verdad, pero en eso coincido con Román. Estamos donde estamos, desafortunadamente tenemos el PIB que tenemos, es un PIB de servicios, un PIB turístico, nos ha condenado, nos ha pasado factura. Yo creo que es el momento de plantearse cambiar ese PIB, reinvertir nuevamente todos nuestros recursos e intentar industrializar este país, pero estamos donde estamos. A mí lo que sí me parece un drama es que lo que apuntabas al inicio, Javier. 2 millones de familias no tienen ingresos. Esto es un drama social. Imaginemos cualquiera de nosotros que hoy lleguemos a casa y no haya un ingreso, y mañana, y el mes que viene, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Es un drama enorme. Yo no quiero imaginármelo. Yo solamente pido no tener que pasar por ese calvario. Pero lo que también me preocupa mucho es cómo estamos generando empleo. Y en eso tenemos que tener una gran preocupación. Esta encuesta del CIS, una de las cosas que no está diciendo el presidente del Gobierno, es que afirma que el 49% de los españoles no llegan a los 900 euros. ¿Qué quiere decir esto? No pueden pagar una hipoteca. Si no pueden pagar una hipoteca, seguimos en el circuito del impago, la morosidad y demás. Solamente un 4,8% de los hogares españoles alcanzan más de 3.000 euros, pero de esos 3.000 euros, el 50% está comprometido en una hipoteca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está en una situación precaria, absolutamente precaria. Esto es una situación verdaderamente dramática. Esos son los datos que me preocupan. Los 2 millones
y que el 50% de la población española no tenga más un salario superior a 900 euros. Eso sí es un drama. Que el paro baje en abril es susceptible de diversos tipos de análisis. Vamos a buscar alguna opinión al respecto. Beatriz, ¿qué nos puedes contar? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos están llegando a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos decía Manu, los desempleados solo se apuntan al paro para poder cobrar el subsidio de desempleo, no para encontrar trabajo. Y hay incluso espectadores pues, que nos hacen de documentalistas, y bueno, pues como Ricardo, que recupera un tuit presuntamente de Soraya Sáez de Santa María, de mayo de 2011, en el que, según este tuit, habría dicho que el paro baje en abril, mayo y junio es igual que decir que los días son más largos. Bueno, parece que ha cambiado de apreciación si este tuit finalmente es suyo. Pues si realmente es cierto, Soraya Sáez de Santa María en mayo de 2011 decía que los días que habría que decir con eso. Bueno, es que ha llegado un punto en el que las cosas van mejor, nos alegramos todos. Yo me congratulo mucho de los datos del paro, sobre todo de los de la Seguridad Social, aún más que los del paro. O de, por ejemplo, la prima de riesgo, 148 puntos. Estamos como antes del inicio de la crisis en el 2007, felices y contentos. Pero la cuestión es, ¿quién ha pagado la salida de la crisis? Esa es la verdadera pregunta que ustedes tienen que analizar en sus casas. La salida de la crisis es mucho decir, ¿eh? Bueno, la salida de la crisis. Que hayamos creado empleo en abril. El inicio de la recuperación. Sí, hemos salido a planta, ya no estamos en la UBI. Bien, bueno, pero esto lo hemos pagado nosotros. O sea, el asunto aquí es que hemos conseguido llegar a primas de riesgo aceptables, 148 puntos. Porque hay un marco favorable en Europa que así lo permite y porque hemos hecho un esfuerzo con el bolsillo de todos los españoles en una época en la que ha habido un ajuste brutal salarial en todas las empresas. Encima ha venido Montoro y nos ha metido la mano en el bolsillo y se ha llevado lo que le ha dado la gana. Yo decía antes que el gobierno incluso había ido en contra de esa generación de empleo espontánea de la economía española. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú eres gobierno tienes que plantearte qué puedo hacer yo para que se genere empleo. Y pocas cosas puedes hacer, porque son decisiones que tienen que ver con la psicología, con la confianza, con el momento, con las ventas, con las exportaciones. Pero una de las que es de libro, es no afectar al consumo. No puedes afectar al consumo porque entonces pasa lo que ha estado pasando aquí en los últimos trimestres, que nadie vende nada. Y cuando nadie vende nada no tiene expectativas y no contrata. Esa es la situación. Entonces, si el que gobierna decide resolver esto a manotazos o a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, lo que hace es perjudicar el consumo. Y eso es lo que es extrañísimo, que los liberales del gobierno del Partido Popular, que han dado hasta clases contando estas mismas teorías, no entiendan que han afectado al consumo y han producido un bache en el empleo. Y que podíamos haber salido antes de la crisis que afecta a las personas si se hubieran aplicado otro tipo de políticas distintas. Claro, pero es que, o sea, vamos a ver, al final, y tienes razón en eso del consumo, y hay algo más que afecta al consumo, que son las bajadas de los salarios. Estábamos diciendo que cada vez se cobra menos, que eso afecta al consumo y no os creáis que nos hace mucho más competitivos, porque ya os aseguro yo que va a haber países más baratos salarialmente que España, pero segurísimo por mucho que bajemos los salarios. Entonces, de lo que se trata de ver es cómo vamos a salir de verdad de esto. ¿Cómo vamos a salir de verdad de esto? Es cómo vamos a volver, como decía Román, a los 2 millones de parados, por poner la cifra que había antes de empezar la crisis. Claro, y entonces, ¿cómo vamos? No vamos a salir. Es decir, vamos a mejorar un poco, es verdad, pero es que dentro de 2 años, fijaros lo que queda, según el propio gobierno y según la propia Comisión Europea, vamos a tener más paro. Pero es que las previsiones de recuperación hablan de 10, 15 y 20 años. Entonces, no podemos decir, bueno, pues ya está, pues va a ser así. Entonces, tenemos que hacer 2 cosas, muy rápidamente. Uno, estimular la economía. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede desbloquear el crédito, se pueden hacer cosas desde el Banco Central Europeo, por ejemplo, con el tipo de cambio. Se puede empezar a cambiar el modelo productivo, que esto sí que es a largo plazo, pero empezar a hacerlo invirtiendo en educación, invirtiendo en I+D, que no se está haciendo, que eso se está recortando igual que todo lo demás, no está teniendo absolutamente ninguna prioridad. Y la segunda cosa, que yo creo que de verdad, como sociedad, lo tenemos que hacer es, mirar, vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos, vamos a ser realistas, vamos a proteger a aquellas personas que no tienen ningún recurso y que probablemente no lo van a tener hasta dentro de mucho tiempo, y vamos a dotar de los medios suficientes para no abandonarles, porque es que esto es algo, o sea, de justicia y algo inevitable si queremos tener una sociedad, ya no digo justa, sino estable. Yo creo, Pablo, que el problema, yo coincido contigo en que la recuperación de consumo está directamente afectada por el nivel salarial. Estábamos viendo, antes decía yo, que el 49% de la población tiene menos de 900 euros. Con 900 euros
el 50% no se puede estimular el consumo, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Porque el empresario no puede pagar más salario porque no es competitivo por el nivel impositivo que está teniendo. Que a su vez ese nivel impositivo es consecuencia de la carga de administración que tiene de servicios centrales, por decirlo de alguna forma, el propio Estado, que fagocita y que canibaliza y se come todo el presupuesto. Por lo tanto, hay que romper esa dinámica. Coincido contigo que tenemos que romper la estructura del PIB, tenemos que reinvertir el PIB, tenemos que reinventar el PIB. Nos tenemos que ir de un PIB especulativo a un PIB recurrente. Y el PIB recurrente sabemos que nos viene por infraestructura, nos viene por industria, y no nos viene ni por servicio, ni por turismo, ni por construcción. Completamente de acuerdo. Pero antes de eso, tienes que crear tu entramado, tienes que establecer cuáles son el perímetro de actuación adecuado. Y tienes que aligerar impuestos, tienes que aligerar gasto público necesariamente para que a su vez reduzcas impuestos y esos impuestos reviertan directamente en el empleo, que a su vez reviertan directamente en el trabajador, incremente el salario y incentive el consumo. Si no es una pescadilla, es una espiral sin fin. Pero ¿sabes qué pasa, Rafael? Es que los impuestos en España, es decir, la presión fiscal en España está bastante por debajo de la media europea. Y la presión fiscal en España recae básicamente... Eso es así, eso es un dato. La presión fiscal en España recae básicamente sobre el trabajo. Es decir, lo que hay que hacer no es subir la presión fiscal, es aplicar la presión fiscal a todas aquellas personas que en este momento no lo están soportando, porque si vemos los tipos impositivos del impuesto de sociedades, del IVA... Es una verdad axiomática que te voy a rebatir. Bueno, rebáteme lo que quiera, la presión fiscal en España, si la comparas con la europea, no la puedes comparar en países donde no existen una figura muy bonita que se llama tasas y que tienes que poner en el caldero de los españoles. Se pone todo. La presión fiscal se tiene que comparar con la renta mínima de cada uno de los ciudadanos. Y así se hace. Es un porcentaje... Si la presión fiscal así, se hace dividido sobre el PIB. El impuesto de la renta de España es el total de ingresos públicos dividido sobre el PIB. El segundo más alto de Europa después del de Dinamarca. Que el segundo. Mirad, mirarlo en Eurostat, mirarlo en las estadísticas europeas, se pone en función de la riqueza. Lo que es igual son los tipos. Es verdad que los tipos de España son los mismos. Lo que pasa es que recaudamos mucho menos con los mismos tipos. ¿Y eso por qué es? Pues obviamente porque hay gente que no está cumpliendo. Y te aseguro que no son los trabajadores ni las pequeñas empresas. Juan Carlos quería decir algo. Yo quiero decir que tenemos que empezar a cuestionarnos absolutamente todo el modelo. Es decir, mientras los ciudadanos están estabulados pagando impuestos, las clases medias masacradas completamente, y las empresas también, y los emprendedores, absolutamente, pues resulta que hay una casta y una clase parasitaria, sobredimensionada, que no aporta absolutamente nada de riqueza al país y que hay que mantener por imperativo legal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no me hablen de tasas o de presión fiscal, háblenme de poder adquisitivo. ¿Cuál es el poder adquisitivo de un español y cuál es el poder adquisitivo de un alemán, de un inglés o de un francés? Simplemente. Y en último lugar, ¿dónde está el dinero para las pymes, que son las que generan empleo en un país? Y más que ninguno en este. ¿Dónde está el flujo de crédito que va a otras cosas? Pero a las empresas, desde luego que no va, desde hace muchos años. ¿Por qué no llega dinero a las empresas para que generen empleo? Porque es endogámico. Claro. El dinero es endogámico, se queda arriba. Nunca baja al micro. Siempre se queda en el macro, pero al micro no desciende. A ver, el problema es que el modelo de Estado europeo no vale. Y la prueba de ello es lo que está pasando en Francia. Hollande iba a ser ese ejemplo que dijo Rubalcaba, que era una alegría su victoria en Francia con esa mayoría, porque ahí se iban a ver las nuevas políticas que iban a servir para reactivar la economía. Mayor recorte en la historia de Francia con Hollande. Pues lo acaban de aprobar con el voto de los diputados de la izquierda. El problema es que da igual las fórmulas de derechas o de izquierdas. El modelo del siglo XX que se ha instalado en Europa no vale para la sociedad económica de hoy. No vale. No vale. Alemania está abusando de una situación privilegiada, pero empiezan a ser azotados por la crisis, y además los minijobs pues es una solución que sirve para lo que sirve, pero no es una realidad de lo que la gente aspira a tener. El problema que tenemos es que el estatalismo que tienen nuestros políticos es enfermizo. La derecha española, la que está hoy en el gobierno, está formada por registradores de la propiedad, abogados del Estado, diplomáticos y tax del Estado. Son gente que genéticamente lleva el estatalismo encima. ¿Cómo van a reducir esas personas que se dedican a lo público desde pequeño, se pasan años estudiando para ser lo público, reducir lo público, que es la única vía que tiene en este momento la sociedad de disponer de dinero?
si en lugar de pagar esas elefantiásicas administraciones fueran mucho más recortadas y mucho más disminuidas, habría un dinero disponible que podría llegar al crédito, a la pequeña y mediana empresa y a los ciudadanos. Yo estoy esperando que de una vez, ya que este gobierno, el Partido Popular, hace estas políticas de izquierdas, sigue manteniendo la ley de aborto, no ha hecho ninguna modificación respecto a las políticas sociales de Zapatero, en el tema de ETA parecido, le haga caso a Zapatero, y aquel día 16 de mayo de 2003 dijo que bajar los impuestos era de izquierdas. Y fue portada en El País. Yo le animo enormemente al gobierno del Partido Popular que en eso, fundamentalmente, le haga caso a Zapatero. Una cosa que tampoco hizo Zapatero. El mercado laboral, que sigue siendo una de las principales preocupaciones que tenemos en España y también fuente de todo tipo de comentarios de los seguidores del Gato. Beatriz, ¿qué nos están diciendo? Preocupación también en Twitter, pues con el paro. Vamos a ver algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Jaime nos dice: qué contento está Rajoy porque cada vez hay más ingenieros camareros en España. Y Marcos dice: mi pregunta es ¿cómo pueden decir que hay destrucción de empleo si cada vez hay más parados en España? ¿Quién los ha creado?, se pregunta otro espectador. ¿Ha sido cosa del dedo divino, de lo estacional, de lo coyuntural? ¿Y el mérito a quién se lo damos? Y Gerardo dice: es imposible que exista trabajo de calidad ni creación real de empleo mientras siga habiendo estado de autonomías. Jan nos dice: me alegro por la cifra, aún son muchas las familias en paro, pero mucho criticar al Partido Popular, pero y Andalucía es la primera. Y Manu dice: efectivamente, Rafael López Dieguez, la desgracia es no poder mantener dignamente a una familia. Y respecto a esa pregunta que lanzaba Xavi Orcajo de quién está pagando la salida de la crisis, nos dice un espectador: gracias a los sindicatos seguro que no, solo dan trabajo en las marisquerías. Y ya por último Manu nos dice: los que no la han pagado son los que nos metieron en ellos, la casta política. En vez de bajar el gasto público nos machacan a impuestos. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, si hoy hubiese unas elecciones generales, ganaría el Partido Popular. Aumentaría su ventaja con respecto al Partido Socialista, pero eso sí, las dos grandes formaciones perderían en intención de voto. También es cierto que otras formaciones, como Izquierda Unida y UPyD, se quedarían estancadas. Son algunos de los detalles que hemos conocido en ese barómetro, en el que además de intención de voto hay otros detalles, como por ejemplo, valoración de los líderes. Vamos a conocer detalles. Beatriz, cuéntanos. Vamos a ver esos datos con más detenimiento. Vamos a ver esos datos del barómetro del CIS correspondiente al mes de abril. Si hoy se celebraran elecciones, como decías, Javier, unas hipotéticas elecciones, el Partido Popular obtendría el 31,9% de los votos, mientras que el PSOE se quedaría a 5,7 puntos de distancia, consiguiendo el 26,2% de los votos. La caída del Partido Popular es menor que la ocurrida entre octubre y enero, pero el Partido Popular seguiría a 12 puntos respecto a las elecciones de noviembre de 2011. Además, cabe hacer otra lectura interesante, y es la pérdida de fuerza del bipartidismo. PP y PSOE obtendrían tan solo el 58,1% de los votos. Los datos tampoco son buenos para Izquierda Unida y UPyD. Ambos pierden votos respecto a enero. Si entonces la formación de Cayo Lara conseguía un 11,3% de los votos, pues baja ahora por debajo de esa cifra, y lo mismo le ocurre a UPyD, que se queda por debajo del 9%. Estas caídas pueden deberse a la irrupción de nuevas formaciones como Vox o Movimiento Ciudadano, partidos que este barómetro no contempla. Los líderes no salen mucho mejor parados, aunque tanto Mariano Rajoy como Rubalcaba mejoran ligeramente respecto a los últimos datos. Ambos siguen muy abajo en el ranking. Vamos a ver este ranking. La líder mejor valorada es Rosa Díez, que consigue rozar el 4, quedándose en una nota, 3,88. Ninguno consigue llegar al 5. Le siguen empatados en un segundo y tercer puesto Cayo Lara y Alfred Bosch, portavoz de Esquerra en el Congreso. Ambos obtienen un 3,39. Y hay que esperar hasta el sexto lugar para encontrar al líder del PSOE, para encontrar a Alfredo Pérez Rubalcaba, que pierde 7 centésimas respecto al anterior sondeo. Las mismas que recupera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consigue un 2,29. Tan solo, dato muy curioso, 8 centésimas más que el portavoz de Amaiur en el Congreso, que Miquel Recondo. Eso respecto a los líderes, pero si fijamos la vista en el Ejecutivo, ningún ministro consigue aprobar. El mejor valorado es Cañete, hasta ahora ministro de Agricultura, que consigue un 3,13. Le sigue Soraya Sáez de Santamaría, que pues consigue un 2,87, y Margallo pasa del segundo al tercer puesto con un 2,76. Los peores, aquí no hay sorpresas, el ministro de Educación es el que menos gusta, consiguiendo solo una nota de 1,40. Un poquito mejor encontramos al responsable de Hacienda, a Cristóbal Montoro, con 1,99. Y ya por último, Ana Mato, con apenas un 2.
Al margen de que este barómetro no contemple opciones como Vox o como Ciudadanos, ¿los datos que arroja son razonables, esperados? Bueno, yo estoy, y lo voy a decir claro y plano y de principio, por el cierre del CIS. A mí las cosas que estos señores preguntan, si Wert tiene que ir el último o Soraya la segunda, si el más valorado es Cañete, que por cierto no sé si se han enterado que ya no es ministro. O sea, que en fin, la utilidad para el ciudadano poquita. Luego entramos en lo profundo. Lo profundo es, ¿alguno de vosotros os ha llamado alguna vez alguien del CIS para hacer la encuesta? Como sé que la respuesta es que no, voy a formular la segunda pregunta. ¿Conocéis a alguien a quien le haya pasado esto? ¿Conocen ustedes a alguien a quien le haya llamado el CIS para preguntarle algo en su vida? Es un poco raro todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a lo de hoy. Lo de hoy es, han hecho una encuesta de intención de voto. Hay unas elecciones dentro de 20 días. Unas europeas. Hay unas europeas. Pues no porque no conviene, no sea que las nuevas formaciones a lo mejor arañen un porcentaje que no nos guste. Entonces, el simulacro este del CIS que no llaman a nadie es, no, vamos a pensar que es un simulacro de intención de voto de cara a unas generales. Ah, muy bien, perfecto. Olvidémonos de todo, ya, y no pongamos a los que no tuvieron representación antes. Fantástico. Ya, esto ya se aproxima a algo razonable. Lo razonable sería, vamos a analizar las europeas, que son las más próximas, y vamos a jugar un poco con los partidos que pueden obtener representación. Para cerrar el CIS. Según estos datos, el único que sube expectativa de votos es Amaiur. Todos los demás bajan. No, es que no me lo creo. No me creo nada. Y sobre todo, es que ha suspendido la monarquía. Oye, yo mañana no sé si desayuno. Luego hablamos de otros aspectos que ha contemplado este barómetro. Respecto a la intención de voto, Rafael. Bueno, yo he de decir que aparte de Vox y Ciudadanos hay otras opciones sí. Que tampoco aparecemos, que se llama Impulso Social, que yo represento, y que hay otras encuestas, por el contrario, que sí nos dan una intención de voto en estos momentos del 1,4%. Sí, pero para las europeas. Para las europeas. Se analiza unas eventuales generales. Sí, por eso digo. O sea, esto del CIS sí lo pagáis, lo pagamos todos. Sí. No, pero incluso los de Impulso Social. Incluso los de Impulso Social lo pagamos, sin duda. Pero bueno, no, vamos a ver, yo me pasa como a Javier Urcajo, o sea, realmente yo a estas encuestas le doy el valor que le doy, se lo doy dentro de un contexto que yo siempre es que me ha quitado de la boca. Lo que estaba diciendo es, siempre he dicho lo mismo. ¿A quién se lo han preguntado? Esto me pasa como lo mismo del ser de las televisiones. ¿Quién tiene el aparatito en casa? ¿Alguien conoce a alguien que tenga el aparatito en casa para medir los ser y demás? Yo, francamente, sí. ¿Tú conoces a alguien? Pues eso mira, pues mira, pues yo no conozco realmente tampoco a nadie. No, pero yo creo que está hecho con una intencionalidad clarísima de intentar mantener el status quo de los partidos con representación, dejando completamente al margen a los partidos que intentamos emerger o que intentamos presentar una opción, como en nuestro caso de Impulso Social o el de Vox o el de Ciudadanos, ¿no? Y tiene una intencionalidad claramente política, es mantener el bipartidismo. El partidismo está en el 50 y tantos %, ha bajado, es cierto que ha bajado, pero es que ese 55 y tantos % es muchísimo todavía, sigue siendo una barbaridad. Y tienen que mantenerlo, y en esto hay una cierta connivencia, y Pablo nos podrá decir, una cierta connivencia entre Partido Socialista y Partido Popular. O sea, los dos viven en ese status quo. Una conspiración ahí. No, un status quo tan cómodo. Yo con el dato que nos han dado, desde luego, nosotros para conspirarnos lo hemos hecho muy bien. Yo estaba esta mañana en una tertulia que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia esta mañana una tertulia en el cual se ha hecho una lista de los temas fundamentales en la sociedad. Económicos, políticos, sociales, de índole moral, tal. Y se preguntaba, vamos a ver, ¿cómo piensa el Partido Socialista y el Partido Popular Socialista y Popular en cuanto al tema de la justicia, la independencia de la justicia? Los dos igual. En cuanto al tema de la ley electoral, los dos igual. En cuanto al tema fiscal, los dos igual. En cuanto al tema de los de... Igual. Y al final es que la lista era la misma. No había diferencias. No había ninguna diferencia en lo sustancial. Bueno, pues por alusiones, ¿qué opináis en el PP-PSOE? Bueno, yo desde luego ya os adelantaba. Es decir, que si hemos hecho un chanchullo, yo me hubiera puesto unos puntitos más. Porque la verdad es que ponernos el 26%, que es el peor resultado de la historia del PSOE, sobre el peor resultado de la historia, que fue el 28% de las anteriores elecciones... Como lo que cuesta lo sumado entre los dos... No sé, o sea, yo desde luego... No sé si otras veces habrá habido, hoy desde luego ha habido poca mano. En cuanto al tema del análisis de la encuesta, primero, yo creo que hay poca variación en la encuesta del CIS respecto a las encuestas anteriores. De hecho, hay variaciones de decimales arriba y abajo en los grandes partidos y también en los pequeños. Yo creo que no hay grandes diferencias. Sí que hay algo que yo no acabo de entender y, como ya sabéis, ellos hacen las preguntas, lo que responde la gente, que es lo que se llama la intención directa de voto,
y sobre eso sacan las estimaciones de resultados. Bueno, en intención directa de voto en esta encuesta están empatados el PSOE y el PP, es decir, los mismos dicen que van a votar el PSOE que el PP, y se hace lo que se llama la cocina para llegar al final a que resulta que hay casi 6 puntos. Hay otras encuestas que nos dan un empate técnico. Ha salido hace poco una encuesta en el diario El País que daba más o menos un empate técnico. Yo no sé cuál va a ser la situación, no tenemos que esperar mucho, lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Pero, a mí, Pablo, ¿esto prometes que no lo resolvéis en la misma habitación que lo del eso te lo reparto de la prometo, porque justicia? entonces nos hubiéramos puesto un 30%. Y que la modificación de la Constitución. 30%. Pero una última cosa que sí que me interesa. Aparte de los datos, el CIS, aparte de los datos políticos, hace encuesta del sentimiento de los ciudadanos, de cómo está. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablamos de eso, pues espero a que hablemos de eso, si queréis. Román. Vamos a ver, los datos que arroja la encuesta del CIS son bastante lógicos, que es prácticamente el suelo electoral de los dos partidos. Es decir, menos que esto es casi imposible sacar. Es decir, antes hablaba, cuando Fraga Iribarne se presentaba por la Alianza Popular, se hablaba del techo de Fraga. Y no era el techo de Fraga, era el suelo de Fraga. Porque de ahí, luego a partir de ahí empezó a levantar el centro derecha con un nuevo replanteamiento, posicionamiento político, ¿no? El bipartidismo en España está agotado por desgaste, por tantos años que lleva ejerciéndose. Está consagrado en la Constitución con el modelo electoral, la forma de reparto, la ley D'Hondt. Y bueno, el problema es que aquí nunca sale el índice de intención de voto y la abstención, que es donde luego viene la cocina. Cuando se empieza a repartir, bueno, es que hay mucha gente que le daría vergüenza decir que va a votar al PP o al PSOE, por eso que se dice del PP-PSOE. Bueno, en este momento ya me dirá usted cuál es la diferencia. Entonces, las encuestas tienen muy poco valor. Vamos a tener unas europeas en breve, en donde el empate técnico está ahí, y es verdad, porque es que solo votan al final militantes, familiares, asociados y asimilados, ¿no? Que son los que más les vale, porque encima en el negociado les puede caer una asesoría o un enchufe. El resto de la población está muy harta, por eso yo sí creo que puede haber sorpresas, pero la abstención es la única no solución, porque de ahí los partidos políticos le van a echar la culpa a la distancia que hay con Europa, y realmente la abstención es una forma de expresar la desafección, y si la desafección es con el bipartidismo y con los dos principales partidos, o con otros más que se parecen mucho, como IU, UPyD, CiU, PNV, que llevan prácticamente la misma estructura y son muy parecidos, pues efectivamente en España hay nuevas opciones políticas en las que demostrar que con la democracia se está. Hay opciones de derechas, hay opciones socialdemócratas, hay otras opciones de izquierdas. Ahora hay un nuevo baremo y la gente puede aportar su ideología, pero con una forma de hacer política distinta. Juan Carlos. Sí, yo justo coincido con vosotros, con lo que decía antes Rafael también. Hace falta refrescar el panorama político, porque incluso esas segundas opciones de cierto peso como Izquierda Unida y como UPyD efectivamente se estancan también en las encuestas, ¿no? Y evidentemente la gente necesita otros aires nuevos, ¿no? Pero yo creo, Pablo, que en el caso del PSOE os tenéis que sentir como algunos madridistas el domingo, ¿eh? Ves que caen los otros y caes tú a continuación. Es decir, si el PP baja 2, vosotros bajáis 4. Macho, y es también desagradable y duro, porque en una labor de oposición, teóricamente es fácil recuperar votos, ¿no? Pero evidentemente yo tampoco creo que sea conspirativa esa posición vuestra en las encuestas. Bueno, como habéis comentado algunos de vosotros, el barómetro del CIS no únicamente refleja intención de voto y valoración de líderes, sino que también pregunta a los ciudadanos acerca de su valoración de las instituciones o de los temas que más les preocupan. A este respecto, Beatriz Rojo, ¿cuál es la radiografía que nos ha presentado el CIS de nuestra sociedad? Vamos a fijarnos ahora en las instituciones mejor y peor valoradas y en los principales problemas que preocupan a los españoles. Empezamos por las instituciones. Solo 3 de nuestras instituciones consiguen aprobar, situándose alrededor de un 6. Estos son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La monarquía, sobre la que el barómetro no preguntaba desde mayo de 2013. Bueno, en este caso los españoles mejoran su percepción sobre la Casa Real, aunque siguen suspendiéndola con un 3,72, aunque eso sí, queda por encima del gobierno, que solo obtiene un 2,45. Los peor valorados siguen siendo los partidos políticos, que ni siquiera alcanzan el 2. Alarmante es el dato sobre los ingresos de los encuestados. La mitad de los españoles son menos que mileuristas. Concretamente, el 48,7% tendría unos ingresos netos al mes de 900 euros. Y atención, un 19,4% vive sin ningún ingreso de ningún tipo.
normal que con estos datos la principal preocupación de los españoles siga siendo el paro. Y es que, aunque los datos mejoran, el desempleo preocupa ahora más que en el mes de enero. Pasa de un 78,5% que preocupaba en enero a un 80% en abril, al revés de lo que ocurre con la corrupción y el fraude. Si en enero esto era un problema para el 39,5% de los encuestados, ahora baja 3 puntos menos y pues preocupa a un 3% menos de personas. Nos sigue preocupando mucho el paro, evidente, algo menos la corrupción, aunque sigue estando ahí. Y, por supuesto, enhorabuena una vez más a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que siguen siendo las instituciones mejor valoradas que tenemos. Román, ¿qué te parece? Vamos a ver que al final la valoración de los políticos está acorde con la intención de voto. Es curioso cómo el gobierno de Mariano Rajoy, después de los gobiernos de Zapatero, por currículum, por cualificación, fue recibido con unas valoraciones por parte de la ciudadanía muy altas. No, Mariano Rajoy ha perdido más del 47% de su valoración, muchos ministros más del 50%, es decir, y está probablemente siendo uno de los gobiernos con menos valoración de la historia. Eso es la traducción de que sus políticas, que no existen, no las ve la ciudadanía, y además se les dio una mayoría absoluta para que la ejercieran. Pero el problema es de la casta, es decir, porque si encontrarás una oposición hipervalorada o unos líderes con unas notas estupendas, pero es que más bajo no se puede votar. O sea, pues es que es difícil que se empiecen a sacar. Ya sabemos que el 10 nunca se da, y el 9 y el 8 tampoco, pero que empiecen a darse tantos ceros y unos para conseguir medias del 3, del 2 y hasta del 1 y pico, es una valoración muy baja. Pero el conjunto de la clase política tiene esa valoración, lo cual se lo tendrá que hacer mirar. Es decir, en lugar de persistir y perseverar los mismos en el mismo sitio durante tanto tiempo, probablemente si entendieran o atendieran la voluntad de los ciudadanos y la valoración que les da, pues tendrían que empezarse a plantear el dejar paso para que vengan otros, porque su presencia en la política no está siendo bien valorada. Rafael. Pero en la línea que decía Román, es que es completamente lógico. Zapatero mandó al paro o puso en desempleo a 3 millones de personas. El señor Rajoy, que prometía ser la solución, ha puesto en el paro 800.000 o 900.000 personas más. Ni el PP ni el PSOE han dado respuesta. Por lo tanto, el desencanto de la gente con los partidos políticos, mayoritarios en este caso, es evidente. La credibilidad en otros partidos, pues desafortunadamente se ven afectados por la contaminación de la corrupción de los grandes, y todo el mundo, de una forma injusta, no digo que justa, los pone a todos en el mismo saco y por lo tanto califican o tipifican a todos en los mismos términos. Para mí la gran preocupación, insisto, es esa masa, y es una preocupación importantísima la que debíamos tener todos los españoles, esa masa de 2 millones de hogares sin ningún tipo de ingresos, y ese 19,4% de los entrevistados que no tiene ningún ingreso. Eso o se controla, o se pone coto de inmediato, o puede terminar siendo un conflicto social muy importante. Estamos hablando de 2 millones que, multiplicado por 3 de media, estamos hablando de 6 millones de personas. Esto es un conflicto social en cualquier país, ¿eh? Pablo. Sí, nos dice una cosa más la encuesta esta, y lo que nos dice es que los ciudadanos no perciben esa supuesta mejoría y esos puestos de trabajo que se crean, muy al contrario, están subiendo cada vez más la preocupación, y esto sí es un sentimiento que la verdad es que no nos hace falta hacer muchas encuestas para saberlo, es decir, que ya basta con ver nuestro propio entorno para saber que eso es así. En cuanto a los resultados de las valoraciones en general, yo creo que es obvio que hay problemas de liderazgo en los dos grandes partidos, esto es una realidad, y yo lo único que os puedo decir es que dos cosas, es decir, primero, que estoy convencido de que la gente está deseando que la vuelvan a ilusionar, es decir, al final la gente quiere, y ahora que no voy a hablar de un partido o de otro, voy a hablar en general, es decir, la gente está deseando volver a confiar, porque al final la gente quiere solucionar los problemas, porque está muy bien desesperarse y decir que todo es un desastre, pero luego llega el día siguiente y vamos a ver, no nos podemos quedar así, tenemos que hacerlo, la gente lo está deseando. Y desde el Partido Socialista yo creo que se va a realizar, seguramente empezará ese proceso después de las elecciones, un proceso de primarias
que yo espero que hagamos bien en el partido, que nos dé no solo un líder, no solo una persona, que es importante, sino un equipo renovado que pueda optar a volver a ganar poco a poco, porque esto no va a ser de la noche a la mañana, no vamos a llegar con nuevos nombres y va a decir la gente qué bien, pero poco a poco ganarse la confianza y bueno, e intentar hacerlo bien. Juan Carlos. Yo, abundando un poco en lo que decía Rafael y antes Pablo también, estoy de acuerdo, debe haber una responsabilidad pública en la situación de tantísima gente en situación de desamparo. Pero aquí lo que se cuestiona en esta encuesta, viendo determinadas puntuaciones, como por ejemplo la del mismísimo Parlamento, es que ya la población, yo creo que lo que se empieza a cuestionar es el sistema directamente, ¿no? Porque el Parlamento saca lo que en mis tiempos de estudiante escolar era muy deficiente, un 2,6. ¿no? Entonces, si también el Parlamento es cuestionado por la ciudadanía con un muy deficiente, pues hombre, si los partidos políticos, el Parlamento, al final hasta la monarquía, todo el mundo suspende, pues hay una corriente social de descontento absolutamente generalizada, ¿no? Que yo creo que había que tener muy en cuenta. Por cierto, que en esta encuesta los medios de comunicación no salen mal parados de todo, como con un 4,5, si no recuerdo mal, que es una puntuación para los niveles que hay de puntuación extraordinaria. Donde, ¿no?, salen mal parados es en la encuesta internacional de libertad de prensa, que ahí España, sí, ahí sigue estando en los países libres, empieza a patinar ligeramente. Claro. Bueno, lo primero, es normal que la Guardia Civil tenga esa valoración, las Fuerzas Armadas, la Policía. Hoy yo he recibido dos mensajes de gente de Barcelona que me decían, bueno, oye, este caso de corrupción de la DIF por lo menos nos ha servido para volver a ver el uniforme verde protegiendo algo en Cataluña, donde, por cierto, parece que alguien tiene otros intereses en poner otros uniformes que no son el de la Guardia Civil. La gente los ha recibido con gran alegría. Están más contentos y más seguros. Lo segundo, hombre, dice que los españoles se tendrán que conformar con salarios de 900 euros. Miren, yo acabo de sacar un libro cuestionando las mentiras que nos han contado mis colegas los economistas durante tantos y tantos años. Nos han hecho creer que el Euribor, una cosa seria y solvente, la componían 6 bancos a espaldas de todo el mundo y la hemos dado por buena durante 20 años. Le pasa lo mismo que a los datos sobre la presión fiscal. Comparan el tipo impositivo del país con lo que ingresa el ciudadano del país. En lugar de comparar lo que el ciudadano del país paga a la hacienda correspondiente y los servicios que recibe de la misma. A ver si va a ser lo mismo pagar el 25% sobre el salario mínimo interprofesional en España, 753 euros, o el mismo 21% en Francia, donde cobran el salario mínimo interprofesional justo del doble, 1.450. No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Entonces, todos esos arbitrios, todas esas verdades aparentemente no discutibles, esos grandes axiomas sobre la presión fiscal, hay que medírsela con mucho cuidado, porque no son ciertos, porque no son verdad. Y por último, déjame decir que insisto en que no sé para qué sirve saber si de año en año si la gente aprueba o suspende la monarquía. ¿Es que el CIS trabaja por la República? ¿O qué demonios es esto? ¿Para qué nos sirve el CIS? Acabemos con el CIS, de verdad. Saber, entonces yo sería lo peor, ¿no? Porque soy economista y político, ¿no? Eso ya saldría por una valoración de... Economista y periodista. Estamos ahí. Es peor. En fin, como ustedes saben, se respiran aires de precampaña de cara a las europeas y la presencia de los políticos y de los candidatos es cada vez mayor. Hoy nos ha llamado la atención la amable entrevista que le han hecho en la cadena SER a Elena Valenciano, la candidata socialista. Nos ha contado cuáles son sus canciones favoritas, su música preferida, y también nos ha contado que a los 13 años tuvo una etapa mística, pero que rápidamente cambió la imagen de Jesucristo por la del Che Guevara, y esa revolución le llevó a Felipe González. La verdad es que, ¿creen ustedes que hay una relación directa entre estos tres personajes? Elena Valenciano, ¿cree que sí? No soy creyente, no. Hace mucho tiempo que no lo soy. Yo tuve una época mística, como todas, ¿no? Por favor. Tuve una época mística a los 13 años o así, ¿no? Y además era a través de Jesucristo, justamente. Pero creo que transité de Jesucristo a la revolución, digamos, con poca distancia. Quiero decir que para mí fue un poco lo mismo, ¿no? Jesucristo y la revolución después, el Che Guevara y después aquí en España Felipe González. Todo eso para mí está un poco en la misma lógica, ¿no? Gente que sale a defender los derechos de los demás.
Jesucristo, el Che Guevara y Felipe González son la misma cosa y los tres son la revolución. Fantástico, ¿no? Lo que hay que hacer para ganar un escaño, ¿eh? Tiene menos fondo que un charco, la pobre. Vamos a ver, dice que la mística la llevó a ciertas creencias que ella las hizo a través de Jesucristo. Podía haber utilizado Visa o American Express, pero lo hizo a través de Jesucristo. Eso le llevó, claro, la insistencia en esa intensidad a la hora de buscar esas creencias o ese misticismo, la llevó al Che Guevara corriendo. Y de ahí a lo de Felipe González ya me es completamente inexplicable. Sí quiero recordar que ella empezó como telefonista en el Partido Socialista, lo cual tiene un mérito extraordinario, que progresó mucho gracias a su pareja, que era un socialista emergente que ahora está en América Latina, en un puesto de esos de regalía, pero que bueno, la dejó ya muy bien colocadita y que ha sido muy lista en lo de buscar amigos. También me gustaría recordar que el doctor Valenciano, su padre, era un señor encantador, un señor verdaderamente, un tío serio que se dedicaba a la política, al que le hicieron la vida imposible los del PSOE. ¿No os acordáis del doctor Valenciano, el de la colza? Sí, el de la colza. El padre de esta señora. Sí, pero vamos a ver, ¿sabes? Yo creo que es desafortunado descalificar personalmente a Elena Valenciano. O sea, Elena Valenciano habrá trabajado en lo que ha trabajado. Yo creo que es una persona muy capaz, es una persona muy honesta. No es calificar, es descalificar. A mí me ha sonado a descalificación. Y por ser telefonista no vas a ser más capaz o menos capaz, porque es una persona bastante bien preparada. En su currículum que no me ha gustado, Xavier, y te lo tengo que decir. Como antes has dicho otras cosas que me han gustado, esta no me ha gustado, me ha parecido que... Te gustará más o menos, pero no, es que me parece que descalificar, y sobre todo por el origen o por los estudios, porque al final lo que tienes que ver es la... Otra cosa es que me digas que no te parece bien lo que dice o que no te parece bien lo que hace, pero descalificar la capacidad de una persona, sobre todo cuando yo creo que Elena Valenciano, en mi opinión, es una persona muy capaz, bastante brillante, independientemente de que te parezca bien o mal de lo que dice. Y como ya que la estoy defendiendo, pues la voy a defender otro poquito más. Es decir, yo siempre he pensado, y hay mucha gente que lo piensa, es decir, que es verdad que el cristianismo en sus orígenes, es decir, el cristianismo como ayudar a los demás, como preocuparse por el que no tiene nada, tiene mucho que ver con el pensamiento de la izquierda, y voy a decir también en sus orígenes, porque sabemos que el cristianismo luego ha tenido una iglesia y ha tenido tal, y es posible, y así ha sido, que el propio socialismo también en algunos casos, pues en el caso de Rusia muy claramente, se haya distanciado, pero en cuanto al concepto original, a mí no me parece ninguna barbaridad lo que ha dicho. Juan Carlos. Yo coincido con esta señora. Para mí, Jesucristo ha sido el revolucionario número 1 de la historia. Hay que situarse en el contexto histórico, y para mí es el gran revolucionario de la historia de la humanidad. Yo discrepo en una cosa que acabas de decir, Pablo, y es que para mí la Iglesia sigue siendo en muchos casos el único soporte de los pobres, porque hay muy poquitas instituciones en este país que hagan lo que está haciendo Cáritas. No conozco a ningún sindicato, Carlos, ni partido de izquierda. El 60% de los ingresos de Cáritas son ingresos públicos, lo sabes, ¿no? Y claro, que la Iglesia solo da el 5% de los ingresos de Cáritas. Y el resto... Como los sindicatos, que no hacen nada por los que no tienen nada. Está muy bien lo que hace Cáritas, y yo lo defiendo más que nadie, pero que el origen del dinero es público en gran parte. Cantidad de iniciativas de fondo cristiano. Yo lo que no entiendo tampoco es la secuencia. Comparto con Javier, de Jesucristo al Che puede haber hasta cierta, pero ya acabar en Felipe, que ahora para mí es un gigante político, viendo lo que ha venido detrás, pero hombre, compararlo con Jesucristo y el Che a nivel histórico es un poco era una cosa fuerte, como informal. Yo creo que estaba un poco como... No, a mí me parece... a mí no me ha parecido tampoco... Era como informal, no estaba tampoco de gran trascendencia. A mí no me parece extremadamente mal lo que ha dicho, sinceramente. Rafael. Bueno, vamos a ver, para mí sí me parece mal, ¿no? O sea, evidentemente yo como católico practicante, que me intenten equiparar la figura de Jesucristo con la figura de el Che Guevara y la figura de Felipe González, pues hombre, me provoca una cierta sorpresa y un cierto escándalo, ¿no? No hay ningún parangón, ni el más mínimo parangón entre la figura de Jesucristo con la figura del Che Guevara, ni con la figura de Felipe González. Jesucristo fue una persona que vino al mundo a traer la concordia, el amor, vino a traer con su testimonio pues la salvación de todos nosotros, y lo que han traído estos señores es todo lo contrario a lo que trajo Jesucristo. Es decir, ¿no te parece asumible la comparación? No, absolutamente contrario. ¿Y a ti, Román? No, a mí tampoco, no me parece afortunada, pero vamos,
Y creo que a ninguno de los tres personajes les parecería afortunado, de los que son mencionados. Igual a Felipe tampoco, que le pague con Che y con Jesucristo, yo creo que tampoco, ¿no? Bueno, allá cada cual. Sí, el problema es que cuando uno está relajado sale más uno mismo, ¿no? Y entonces eso es lo malo de esas entrevistas, que te relajas tanto, que se te ve todo. Aquí ha salido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles son los mensajes que nos están enviando hoy los seguidores del Gato, Beatriz? Voy a empezar con el final. Empezamos con estas opiniones que están llegando de Elena Valenciano. Nos dice Sibila: qué mal está el PSOE que tiene que mandar a Europa a Elena Valenciano. Son muy poco serios. Nos dice otra espectadora: vaya lío que tienen. Por eso los socialistas no pueden ver ninguna opción cristiana como impulso social con Rafael López Dieguez. Y otro espectador nos dice: Elena Valenciano está en la quinta dimensión, en un espacio-tiempo distinto al resto, con su feminismo discriminatorio. Y sobre el CIS, sobre los datos del CIS, nos decía Corbido: estos datos demuestran lo perverso del sistema político. No se vota la gestión, se vota una ideología definida, acertada o no. Más mensajes en esta misma línea. El Partido Popular y el PSOE, si no dominasen casi todos los medios, deberían, por su nefasta gestión, pasar a ser minoritarios. Y Gerardo nos dice: la vida política española no puede haber caído más bajo. Rosa Díez, la mejor valorada. Necesitamos a Impulso Social ya. Más mensajes. A ver cómo se explica que los políticos mejor valorados y con opción a ser los más votados no sean ninguno del bipartidismo. Y bueno, sobre los salarios, sobre ese dato que arrojaba el CIS, dice: con sueldos miserables y contratos a tiempo parcial, vamos camino de trabajar por la comida. Ya por último, si son creíbles esos datos que arroja el CIS, si es un simulacro, nos decía un espectador: a mí no me han preguntado y tampoco a nadie de mi entorno. Y Gerardo nos decía: los datos del CIS son falsos y tendenciosos, como todo el sistema electoral español. Seguimos con la actividad de precampaña. ¿Saben ustedes qué candidato es el que ha pedido el cierre inmediato de Radio Televisión Española? Y en todo caso, ¿estarían ustedes de acuerdo? Ahora se lo contamos. Hace un rato, antes de que empezara El Gato al Agua, han podido ustedes ver en Intereconomía Televisión la retransmisión íntegra de la intervención que anoche tuvo en el Club Siglo XXI Alejo Vidal Cuadras. El candidato de Vox para las europeas ha hecho un repaso acerca de todo su programa político, ha hablado de la situación económica en España, de la situación en Cataluña, en el País Vasco, y ha hecho un anuncio también que no ha pasado desapercibido y ha corrido por todas las redes sociales. Ha dicho que por su parte él pediría que cerrasen de manera inmediata Radio Televisión Española. Hay que proceder al cierre o la privatización de todas aquellas cuya contribución a la creación de riqueza o cuyo beneficio social no quede inequívocamente probado, empezando por los medios de comunicación públicos. Hay que decidir de inmediato, al igual que se ha hecho con la televisión valenciana, el cierre de Radio Televisión Española, que se encuentra al borde de la causa forzosa de disolución por su insostenible situación financiera. Aseguraba Alejo Vidal Cuadras que RTV es simplemente un aparato de propaganda al servicio del gobierno de turno y que nos cuesta demasiado dinero. Horcajo, ¿qué te ha parecido esa reflexión de Alejo? Sí, yo estoy de acuerdo con esa reflexión. Creo que hay soluciones que no son necesariamente cerrarla, sino hacer que sea como las televisiones públicas de otros países. Ya estamos con el modelo BBC, como siempre. No, o el modelo Francia. Lo que no entiendo yo es por qué la televisión española le cuesta a los españoles tantísimo déficit, tantísima pasta cada año, este año 100 millones más. Y luego compite con los derechos de la selección, con las privadas, si pudiera transmitiría la Fórmula 1. Vamos a ver, oye, haz otra cosa, haz lo que hacen las televisiones públicas, ajústate a los presupuestos, si hay que apretarse el cinturón, ¿qué pasa? ¿Que solo nos lo apretamos nosotros? Es más difícil echar a alguien yo qué sé, de la política española que a un empleado de televisión española, que por cierto ya son otra vez 6.900, no sé cuántos, una barbaridad. Yo con todo el cariño a muchos grandes profesionales que hay en esa casa diría que cuando llegan los momentos de contención, cuando los países se tienen que ajustar, hay que ajustarse por completo. Y no, ¿de qué me vale a mí tener televisión, Radio Televisión Española en Cataluña si luego resulta que son una copia mala de TV3 que hace lo mismo que hace TV3 con los ciudadanos catalanes? Pues si no van a defender el Estado que les paga, vamos a hacer ajustes, ¿no? Vamos a recortar eso. Juan Carlos. Yo creo que no hay que gastar ni un solo euro público en algo que no sea social y comparto absolutamente ahora mismo esa tesis. Es decir, que cuando la gente las está pasando canutas no se puede retransmitir la Champions con dinero público. Absolutamente claro y nítido.
tampoco soy partidario de cerrar Radio Televisión Española, ¿eh? Yo soy partidario más bien de ajustarla, adaptarla o privatizarla en alguna parte, pero en ningún caso de un cierre. Ahora, eso sí, que compita en igualdad de condiciones con el resto y que se adecue a los contenidos que toquen en cada momento. Desde luego, el dinero público ahora mismo hace falta para otras cosas. Pablo. Bueno, la pregunta sería, ¿televisión pública sí o no? Depende de qué televisión pública. O sea, si estamos hablando de una televisión pública tendenciosa que está manipulada por el gobierno, pues obviamente eso no nos sirve a nadie para nada, salvo quizás al gobierno. Ahora bien... ¿Me permites que te confiese una cosa? Sí. Yo que he trabajado 17 años en Radio Televisión Española y he visto muchísimos directores generales pasar en esa empresa, el debate ha sido siempre el mismo. ¿Cuál debe ser el modelo de radio televisión pública que queremos y cuál debe ser el modelo de financiación? Y en esos 17 años no encontré jamás a nadie que fuera capaz de resolverlo. Claro, no. Sin duda. Es que no es fácil, es decir, no es fácil porque al final el que controla la televisión española es el gobierno. Y una televisión pública que fuera una televisión pública plural, que efectivamente requiere un esfuerzo ímprobo del gobierno para evitar las tentaciones de controlar esa televisión, pues yo creo que esa televisión plural sí es necesaria, porque ¿qué es lo que hace la televisión? Garantizar la pluralidad, porque nos podríamos encontrar fácilmente con que todos, mira, ha pasado por ejemplo en Italia, prácticamente, es decir, que todos los canales estuvieran controlados pues por una persona o por dos personas, de tal manera que toda la información solo salía por ahí. El Estado tiene que garantizar que haya pluralidad. Eso no es retransmitir la Champions, obviamente, ni pelear por los derechos de la Fórmula 1. Eso es hacer una programación alternativa garantizando la pluralidad. ¿Qué es casi imposible? Pues es que es casi imposible porque lo vemos cada vez que hay un cambio de gobierno, pero yo creo que todos tenemos claro cómo debería ser, ¿no? Otra cosa es que no seamos capaces de hacerlo. Rafael. Bueno, o sea, yo una televisión pública al servicio de un partido, desde luego lo rechazo completamente, el partido, cualquiera que fuera el partido, o sea, el Partido Popular... No, total, se van turnando. Por eso te digo, como se van turnando de Sagasta a Cano, a Cano a Sagasto, pues no tiene mayor importancia. Pero una televisión al servicio de un partido político, desde luego, la rechazo. Una televisión sin objetivos presupuestarios y sin responsabilidad de cumplir los criterios presupuestarios que se hayan determinado, tampoco la rechazo. Una televisión pública que realmente, sea que es, y vosotros que habéis estado en los medios lo sabéis, muchas veces cementerio de elefantes y lugar de favores donde se colocan en los consejos de administración, en las direcciones, a los amigos, también lo rechazo por completo. Y una televisión pública que no compita en los mismos términos de igualdad con las televisiones privadas, también lo rechazo porque es necesario. Entonces, ¿cierre sí o reconversión? No, reconversión de la televisión. Pero también hay que decir una cosa. Estas cosas hay que decirlas con un cierto rigor, lo del cierre. Porque yo tengo que decir algo y quiero que nadie se sienta molesto. Es fácil decirlo ahora cuando estás fuera del sistema, pero cuando estás en el sistema, esto nos ha puesto encima de la mesa. Por lo tanto, para mí, este discurso en este momento por parte de Alejo, al cual respeto muchísimo y puedo compartir la reconversión de Televisión Española, hay que decirlo cuando estás en el sistema y no cuando eres un outsider del sistema, porque cuando eres un outsider te ves golpeado. Quizá por eso decidió salirse del sistema. Román. También, esa puede ser una razón. Hombre, todos los partidos cuando están en la oposición dicen lo mismo sobre la televisión pública y todos... A esto me refería. Y todos los partidos hacen exactamente lo mismo cuando están en el gobierno. Esto me refería. Es muy gracioso ver cómo se habla de privatizaciones de las televisiones autonómicas cuando está en la oposición o cierre, y cuando está el gobierno nunca es el tiempo de privatizar ni de cerrar. Lo cual demuestra que el modelo de televisión pública, que es discutible, la realidad es tozuda y es un instrumento al servicio de lo político y de los políticos, sobre todo de los que gobiernan. Cuando gobernó Zapatero, hubo un intento al principio, yo creo, serio, de hacer una televisión pública diferente. Se hizo aquel famoso libro blanco, se llamó a expertos, se llamó a Zapatero, un montón de gente que presentaron un modelo de televisión. Yo me molesté en verlo, que creía que era una televisión de servicio público, de valores culturales, de difusión internacional de España. No conceptualizaron la marca España, pero había mucho de eso. Y ese libro blanco sirvió para calzar mesas, porque claro, ese libro blanco lo que no te da es audiencia. Si no te da audiencia en los telediarios no puedes manipular, no puedes influir, por lo tanto, como no tienes audiencia, lo que se busca es lo mismo. Se busca la Champions, se buscan ciertos productos para tener audiencia que te permitan los servicios informativos meter las cuñas que te interesan. Lo que tampoco se puede hacer, y es lógico, es hacer un modelo de financiación cómodo, en el que entregues un duopolio a dos grupos italianos, como está en España hecho, que lo dirigen dos italianos, uno es el Grupo Planeta, que es español, pero el otro es absolutamente italiano,
Entonces les dices, como ellos se quejaban, les dices, quito la publicidad de Televisión Española porque me porto muy bien con vosotros. Aumento vuestra facturación y los españoles tenemos que pagar desde el primer año 100 millones de euros de déficit que se ha generado. Claro, ahora estamos ya en 800. Si dura 2 años más serán 1000 y serán 1200. Y nadie quiere ponerle cascabel a ese problema. Yo creo que el discurso sería muy bonito como ejercicio teórico de qué modelo de televisión queremos, pero vista la realidad yo soy partidario de cerrarlas todas. Pero es que Javier Algarra introducía los últimos 17 años en la yo casa, solamente ¿no? he estado 17 años, que yo lo ampliaría un poquito, ampliaría 25, para verlo más en serie histórica. Aquí lo único que se plantea es que la evolución de la televisión pública tiene que ir acorde a la situación económica que vive el país. Y no puede ser un for life. Dice, yo soy funcionario for life y de aquí no me mueve nada. Y yo hago mi programa for life. Y hago centros territoriales que en su día tenían todo el sentido. Y luego cuando emergen las televisiones autonómicas por todas partes, porque no hay quien tenga menos de 3, resulta que no se cierran esos centros territoriales. Y luego tú decías un poco que esta había sido la discusión permanente, ¿no?, de todo esto, pero no es lo mismo irse del ente habiendo sido el director de tu fase con Estudio 1 o con 1, 2, 3 Responda otra vez o con Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente que irse con el Masterchef como hito. En este sentido, debo decir que hemos vivido tiempos gloriosos, tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española, y desde aquí un saludo a todos los excelentes profesionales que están en esa casa. Una cuestión que les vamos a plantear a continuación. ¿Creen ustedes que es lícito que un ayuntamiento prohíba a un colegio que se anuncie en los transportes municipales o en las vallas de anuncios de su localidad porque es un colegio católico y va a ser el único colegio católico de esa localidad? Bien, pues eso es al parecer lo que está haciendo el Ayuntamiento Socialista de la localidad madrileña de Parla. Ahora mismo se lo contamos. El 26 de junio de 1985, ETA asesinaba a Estanislao Galíndez Llano, el cartero de la localidad alavesa de Amurrio. Lo hizo cuando se dirigía en bicicleta a la oficina local de Correos. 4 años antes, su hermano Félix también había sido asesinado por ETA. En el pueblo aparecieron octavillas en las que se les acusaba de ser informadores de la policía. Por aquel entonces, Santiago Abascal tenía 9 años y lloró cuando vio por televisión que habían matado al cartero de su pueblo. Ese día fue consciente de que formaba parte de una comunidad, el de las víctimas del terrorismo. Santiago Abascal, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Fue ese día cuando nació en usted la vocación política? Eso sería mucho decir, pero sí fue ese día en el que supe de la existencia de una banda terrorista en mi tierra, del odio que había provocado en muchos conciudadanos y que había asesinado en definitiva a un amigo de mi padre y a un hombre al que yo veía habitualmente enfrente del comercio, entregándole todos los días las cartas. Era uno de aquellos carteros que vestían de gris y que iban en bicicleta. Y lo recuerdo muy bien todavía. Stanis, lo que usted sintió con la muerte de Stanis, iría después en aumento cuando al llegar a casa le confesaron las amenazas, las cartas de extorsión que había recibido su abuelo, y después iría viendo el acoso que sufrió su padre, la familia. Usted ha vivido todo eso. La verdad es que sí, y además lo he vivido porque mi familia pronto me quiso hacer partícipe de esa situación. Quizá haya personas que no comprendan que a los niños, que a los más jóvenes se les empiecen a contar este tipo de cosas. Yo lo comprendo muy bien porque me he visto obligado a hacer lo mismo. Hoy contaba durante la presentación cómo no hace mucho tuve que responder a una pregunta de mi hijo, que ahora tiene 9 años, pero que me la hizo hace un par de años, cuando tenía 7, mi hijo Jaime. Y me dijo, papá, una pregunta. Si han querido matar al bisabuelo Manolo y han querido matar al abuelo Santi y te han querido matar a ti, cuando yo sea mayor, ¿me van a querer matar? ¿Yo voy a tener pistola como tú? Y esa es una pregunta muy dura y muy difícil para un padre. Yo no les he ocultado nada. Todo lo que aparece en ese libro, que son vivencias muy duras, también es una trayectoria política y se abordan muchas otras cuestiones, pero se relatan unas vivencias que son, sin ninguna duda, muy duras, son conocidas por mis hijos pequeños. Yo creo que es necesario hacerles a los hijos partícipes de poco a poco, con cuidado, de en qué mundo vivimos, pero hacerlo sin transmitirles miedo. Es decir, que este libro, No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política, trata de eso, de ese tipo de vivencias. Sin ninguna duda, trata fundamentalmente de lo que nos han enseñado nuestros padres y de lo que queremos enseñar a nuestros hijos.
Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido en mi familia. No es el Estado el que me ha tenido que instruir, aunque hay un Estado que pretende instruir a los jóvenes y conformar moralmente al individuo. Por suerte, en mi caso lo ha hecho la familia y yo en esta he aprendido las cosas importantes, las cosas esenciales. Pues la fe en Dios, el amor a España, el amor a la libertad, el amor a la justicia y el amor propio, que es necesario para saber defenderse en según qué circunstancias y para no aceptar los planteamientos del separatismo y del nacionalismo hegemónico en nuestra tierra. Este libro lo acaba de presentar usted hace solamente unos minutos en Madrid, junto a Gonzalo Altozano, que es coautor del mismo, excelente periodista que ha trabajado durante años en el Grupo Intereconomía y al que mandamos un saludo. También estaba María San Gil, expresidenta del PP Vasco, José Antonio Ortega Lara, de Vox. Este libro, aparte de vivencias, es todo un recorrido por una serie de años importantes en su vida y en la de muchas otras personas, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, en realidad, la historia familiar es una excusa para pintar una época histórica en el País Vasco, pero también en el resto de España. Y son muchas las personas que pasan por las páginas del libro, también los que hoy me han presentado, María San Gil y José Antonio Ortega Lara, lo que considero un gran honor y que también demuestra que algunos siempre hemos estado en el mismo sitio. Ahora, en mi caso, hemos tenido que cambiar de colores para no cambiar de valores, pero yo siempre he estado con María San Gil y con José Antonio Ortega Lara y me precio de seguir teniendo su amistad. A eso vamos, esas vivencias y las circunstancias en las que usted ha vivido le han llevado a abandonar el Partido Popular y embarcarse en una nueva aventura política, en Vox. ¿Por qué? Bueno, han sido muchas las razones que hemos tenido oportunidad de explicar en los últimos tiempos, pero fundamentalmente ha sido el abandono de los principios que caracterizaron al Partido Popular durante las últimas décadas, y ese abandono ha quedado claramente acreditado durante la acción de gobierno de Mariano Rajoy, absolutamente contraria al programa electoral. También es verdad que algunos ahora podemos defender con mucha más claridad, con mucha más comodidad, algunas cosas en las que hemos creído siempre, como por ejemplo en la absoluta inservibilidad del Estado de las autonomías, que es la ruina de los españoles y que es lo que va a tener entrampados a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos durante mucho tiempo si no somos capaces de derribarlo. Pero ¿hasta qué punto la gota que colmó el vaso de su paciencia fue la decisión del Tribunal de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot en España? Pues en realidad absolutamente, pero fue solo eso, la gota que colmó el vaso, pero ese era un vaso ya muy lleno desde el Congreso del Partido Popular de Valencia en el año 2008, donde se produce un viraje esencial liderado por el actual presidente del Gobierno y que hace que muchas personas nos sintamos poco a poco extrañas en el Partido Popular. Entonces dijo Mariano Rajoy que se vayan al Partido Liberal o Conservador. Bueno, pues algunos ya lo hemos hecho, ya nos hemos ido al verdadero Partido Liberal Conservador español, que es Vox. Mientras tanto, Mariano Rajoy está con el Partido Popular en el consenso socialdemócrata y en el consenso autonomista, en el que creemos que no se reconocen la mayor parte de los votantes del Partido Popular. Creemos que su base social no está en eso. Pero ¿podría haber evitado el gobierno de Mariano Rajoy la excarcelación masiva de terroristas y otro tipo de delincuentes? Yo creo que cuando alguien está convencido de la fortaleza de un país, es capaz de tomar decisiones importantes. En primer lugar, el juez que, siendo español, ayudó a que se perpetrara la decisión de Estrasburgo, pues no tenía que haber estado ahí. El gobierno podía haber hecho otras cosas. Y yo creo que si de verdad tenemos confianza en la fortaleza de España, en la importancia de España en la escena internacional y en nuestra dignidad como país, al menos teníamos que haber puesto en la balanza lo que significaba cumplir esa sentencia y lo que significaba no cumplirla. Supongo que usted discrepará con la opinión que tiene el gobierno acerca de la situación de ETA. Hoy mismo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que la banda terrorista ETA está agónica y que lo único que queda es un grupito de presos y poca cosa más. Le escuchamos. No es vivir contra ETA, sino vivir definitivamente sin ETA. Si perseveramos en esta línea de acción, en esta línea de actuación, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tener la absoluta certeza de que ETA hoy son sus presos y poquito más. Poquito, ¿eso es ETA? A mí el ministro del Interior me pone muy nervioso desde hace tiempo. Yo pienso lo que el ministro del Interior pensaba antes de llegar al gobierno.
que ETA está en las instituciones, que ETA está en los ayuntamientos del País Vasco y que ETA está en el Congreso de los Diputados. Eso es exactamente lo que yo pienso. ETA es mucho más que las estructuras que ellos llaman operativas y puramente armadas. ETA es toda una mafia terrorista y separatista que en el País Vasco sigue teniendo mucha importancia y mucha fuerza y que en estos momentos no mata porque no lo necesita. ¿Cuáles son, en su opinión, los grandes problemas que tiene España y que el Gobierno no acaba de saber resolver? Bueno, sin ninguna duda, la crisis económica ante la cual el Gobierno ha aplicado la receta absolutamente contraria a la que nos prometió y contraria a lo que dictan sus propios fundamentos de filosofía de política económica. Es decir, que ante la crisis económica la respuesta del Gobierno sea subir los impuestos y las cotizaciones sociales, lo único que nos va a hacer es alejarnos de la recuperación. Que ante la crisis y degradación de las instituciones, lo único que sean capaces de hacer los grandes partidos es concentrar más los poderes, influir no solo a los jueces, convertir en inútiles los parlamentos confeccionando listas cerradas y bloqueadas en las que todos obedecen, influir en los medios de comunicación a través de la concesión de licencias o de la publicidad institucional, chantajear al mundo empresarial a través de las contratas para financiar ilegalmente a los partidos y condicionar la vida civil en España a través de las subvenciones que se dan al mundo asociativo o fundacional, pues no nos parece la respuesta. Que ante la crisis nacional la respuesta sea más autonomías cuando lo que hay que hacer es superar el Estado autonómico, tampoco parece la respuesta. Y que ante la crisis moral que vive el país la respuesta sea un aumento de la corrupción en un 17% en los 2 últimos años, según el fiscal general del Estado, que ha dicho que los delitos de malversación de caudales públicos, de cohecho y de prevaricación han aumentado un 17% en España, justo ahora que los políticos están siendo más observados y que tenían que al menos disimular un poco. Pues bueno, entendemos que ante las 4 grandes crisis de España, que son la crisis económica, la crisis moral y de valores, la crisis nacional y la crisis institucional, las respuestas del Gobierno son exactamente las contrarias de las que han de darse. Don Santiago Abascal, ¿está en peligro la unidad territorial de España? Bueno, esto antes parece que podía ser discutido. Aquellos que decíamos que estaba en peligro hace tiempo, inmediatamente éramos caricaturizados como los del España se rompe. Pues bien, ya están ahí los que quieren romper España con una fecha para el referéndum y con una pregunta para el referéndum en Cataluña. Yo estoy convencido de que no lo van a conseguir. Ya lo intentó Ibarretxe hace una década. Ahora está Artur Mas. En el futuro, si en esta ocasión se consigue ganar tiempo, que es lo único que parece que quiere el Gobierno, habrá otro. Pero en definitiva lo que hay que hacer es un planteamiento global frente al separatismo en España que tiene que pasar por la aplicación de la ley estrictamente. Y la Constitución, nosotros somos partidarios de su reforma, pero mientras no se haga, han de aplicarse todos los artículos de la misma y el artículo 155 de la Constitución ha de aplicarse. Nosotros pensamos que Artur Mas debía haber estado destituido y así habría sido en un país normal. Don Santiago, ¿está empezando a pasar en Cataluña algo que habitualmente creíamos que solamente pasaba en el País Vasco? Por ejemplo, esta mañana en la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, ha aparecido la pintada con el nombre de Alejo Vidal Quadras entre 2 dianas. Vamos a ver la imagen. Resulta que esta misma tarde el candidato de Vox tenía que dar una conferencia en este lugar y este era el recibimiento que le esperaba. Señora Abascal, repito la pregunta, ¿está empezando a pasar en Cataluña cosas que creíamos que solo pasaban en el País Vasco hace unos años? Bueno, cosas que ya pasaron en Cataluña y que pensábamos que para siempre iban a dejar de pasar en Cataluña. Pero el odio es muy mal consejero y el nacionalismo lo que ha hecho es alentar el odio, el enfrentamiento entre los españoles y, en definitiva, minar no solo las cosas de comer, no solo la unidad de mercado, el funcionamiento de las instituciones, sino minar aquello que es mucho más importante, que es la unidad de afectos entre los españoles. Y esta es la gran prueba, cómo hay personas a las que el odio les mueve y son capaces de amenazar. Y de amenazar a hacer otras cosas, pues solo hay un paso. No me rindo. Román Cendoya, seguramente muchos de vuestros paisanos en más de una ocasión habrán querido pronunciar una frase como esta, ¿no? Sí, vamos a ver, yo es que creo que son una época que ha habido Santi, que hemos compartido, que ha sido una época muy triste para la historia de España. Y yo creo que de la historia lo importante siempre es no olvidarla para que no vuelva a pasar. Euskadi, el gran problema que llegó fue, como dijo Julen Guimón en su tiempo, que es que tenía una historia impredecible, ¿no? Y resulta que ahora Cataluña ha llegado al mismo sitio. Entonces, si de un sitio no se aprenden las otras, pues es un problema muy serio. Y el problema es que los dirigentes, en lugar de afrontar y tomar nota y tomar las medidas oportunas para que no pudiera volver a pasar, en lugar de hacer eso, y que la solución suele ser siempre la aplicación de la ley y el Estado de Derecho,
tienen salidas de pata de banco como la que tuvo el otro día Mariano Rajoy en el Senado pidiéndole al líder de CiU imaginación. El presidente del gobierno es el único que no le puede pedir imaginación al líder de CiU. No puede ser que con dianas en las calles, con amenazas de muerte en las redes, con golpes por las calles, y no son precisamente, como ha dicho un bobo hoy, con chaquetas de colores, que puede odiar ser su amante, sino precisamente el odio que hay en Cataluña, el ministro del Interior haya tenido una afirmación tan desafortunada sobre lo que es el terrorismo. ETA, 6.000 millones de euros gestionados, ETA son los presos excarcelados, ETA está ocupando las instituciones y ETA son 300 casos de asesinatos sin resolver. Que le digan a sus familiares de esos casos sin resolver que ETA es poquito más. Y si ETA es ese poquito más, ¿cómo él sigue siendo un ministro tan incapaz y tan inútil de no haberla derrotado de verdad, en la que no haya que tener concesiones con los terroristas, sino sencillamente aplicarles la legislación y la justicia como se merecen? Ese es el drama de este país, y es un drama que da pena que las vivencias como las generaciones que lleva la familia de Santiago Abascal y tantos vascos y tantos españoles no haya servido realmente para nada, vista la situación en la que estamos. Pablo Nieto, ¿qué opinión te merece la aseveración que ha hecho Jorge Fernández Díaz acerca de que ETA es eso, que está agónica y es poquita cosa? Yo la verdad es que tengo una visión un poco distinta, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba Santiago, ¿no? Yo recuerdo ahora unas declaraciones que me impresionaron bastante, eran de Borja Samper, que es que está en el PP del País Vasco, y estaba hablando sobre la relación del PP con el Partido Socialista, ¿no? Y decía, bueno, como que se llevaban bien allí, que había sintonía y que había complicidad. Y Borja Samper decía lo siguiente, y decía, ¿cómo no vamos a tener cierta complicidad cuando hemos estado aquí todos juntos jugándonos la vida? Entonces, yo lo primero, reconocimiento a todas las personas que han estado en el País Vasco y que ahí sí que de verdad era difícil ser político, es decir, mucho más difícil de lo que es serlo fuera. Ahora bien, yo creo que dentro de todas esas personas que han estado jugándose la vida, algunos incluso han pagado con su vida eso, algunas han evolucionado en el sentido de Santiago y otras han evolucionado habiendo estado exactamente en el mismo sitio, han evolucionado creyendo sinceramente, es decir, que la situación actual en el País Vasco ahora es mejor y que es aceptable que pueda estar la izquierda abertzale en las instituciones siempre y cuando condene el terrorismo y siempre y cuando no haya terrorismo. Esta postura, que es una postura mayoritaria, también la comparte mucha gente que lo ha pasado muy mal ahí y que debe ser mucho más difícil para ellos compartirlo que para nosotros, que a fin de cuentas hemos estado ahí. Entonces me gustaría incluso preguntarle a Santiago, es decir, ¿qué te parece que compañeros tuyos no hayan seguido una reflexión radicalmente distinta, ¿no?, a la que habéis tenido vosotros? Pues la verdad es que me parece sorprendente, pero sobre todo me parece sorprendente a los antiguos votantes de mis compañeros, porque cuando yo tuve el gran honor de participar en la vida política del Partido Popular del País Vasco junto a Mayor Oreja y junto a María Sangil, en las elecciones generales del año 2000 tuvimos 335.000 votos y otros 330.000 en las elecciones autonómicas del año 2001. Hoy el Partido Popular Vasco, con esos que han virado y que han hecho o han convertido al Partido Popular del País Vasco, que era algo épico, en el PP Pop, literalmente, así lo denominaron, tienen 140.000 votos tanto en elecciones generales como en elecciones autonómicas. Es decir, 2 de cada 3 de las personas que los votaron ya no lo hacen. Esto ya solo desde un punto de vista estratégico. Por otra parte, me parece que están profundamente errados en el análisis y el hecho de que haya coincidencia del Ministerio del Interior y del Ministro del Interior después de aquella reunión que tuvo con Zapatero, nada más tomar posesión con el Partido Socialista, me parece que es muy revelador de cómo están las cosas en España. Rafael López Dieguez, ¿qué te parece a ti la reflexión esa de que que apoyaban a los etarras estar en las instituciones, o lo que opina el Ministro del Interior de que ETA está agónica y que es poquita cosa? Bueno, o sea, yo creo que ETA ha vencido. ETA ha vencido porque está en las instituciones, porque ETA está teniendo en estos momentos, a través de sus brazos políticos, un protagonismo en la vida de Vascongadas importantísima. Por lo tanto, no es que sea mínima, sino que realmente es todo lo contrario. ETA ha ganado. Ha ganado porque este gobierno, junto con el gobierno anterior y gobiernos anteriores,
1996, 1998 empezaron ya con una serie de políticas en relación a ETA, en relación a los presos de ETA y demás, que les fue dando el triunfo poco a poco, que hoy han consolidado estando sentados en las instituciones, ¿no? A mí, en cuanto realmente a lo que planteaba Santiago Abascal en la primera parte de su exposición, de los momentos de dolor que ha atravesado la gente en el País Vasco, yo soy mayor que Santiago, por lo tanto, cuando Santiago tenía 9 años en el 85, yo tenía ya pues 20 y muchos, y he vivido esa etapa, he vivido una etapa muy dura, no tanto por estar en Vascongadas, pero yo por razones también personales y familiares, pues hemos estado muy amenazados, nos han sacado a tiros en determinados sitios, ¿no?, de Vascongadas, y por lo tanto esa época ha sido una época durísima, ¿no? Y que realmente en este momento, después de esa época tan dura que se ha vivido, se esté produciendo tal burla de tal magnitud en cuanto a que un ministro se atreva a decir que ETA está derrotada, cuando ETA está con sus posaderas mandando en los gobiernos, mandando en los ayuntamientos, mandando en las diputaciones y sentados en el Parlamento español, me parece una vergüenza. Algo que debe abrir las carnes a alguien, Santiago Abascal, que ha escrito un capítulo, el 5º en concreto, que se titula Gracias a Dios y a la Guardia Civil. La verdad es que más de uno le debe la vida a este concepto que titula el capítulo, ¿no? Bueno, esa es una frase que suele decir mi padre y en nuestro caso es rigurosamente cierta, porque a él le intentaron matar en 3 ocasiones y siempre la acción rápida y preventiva de la Guardia Civil lo ha impedido. Algo de providencial debe haber también en todo eso, porque han sido muchas las veces que nos hemos salvado por los pelos, no solo mi padre, sino mi propio abuelo y yo mismo. Pero estamos muy agradecidos a las fuerzas de seguridad del Estado en general y muy especialmente a la Guardia Civil, a la que respetamos y admiramos. Juan Carlos. Bueno, yo en primer lugar quiero ponderar tu coherencia, tu valor. Creo que enfrentarse a los antisistema etarras y enfrentarse también a los que mandan en el sistema por coherencia, decencia política, me parece muy valiente y ojalá hubiera muchos más ejemplos como tú. Por supuesto que yo no comparto las declaraciones del ministro del Interior. Yo creo que en esta vida, cuando se consiguen los objetivos que se persiguen, sea cual sea el método, al final has triunfado. Y si esta gente ha tenido que dejar de matar para estar donde está, pues es evidentemente porque no le ha hecho falta, pero al final han conseguido los objetivos, que es precisamente de lo que no se trataba. Horcajo. Pues mira, yo te quería felicitar porque yo creo que hoy, con la presentación de este libro, que tiene, digamos, un acento campaña electoral, has conseguido una imagen que yo creo que explica muchísimo lo que está pasando, casi lo deja todo muy claro, ¿no? Que es la imagen tuya con María San Gil, ser o no ser de ley. Esto es un poco lo que se visualiza con esa imagen. Yo creo que a muchos hoy les ha quedado claro de qué va la copla. En el asunto ya, en el tránsito electoral, sí que me gustaría decirte que no estoy de acuerdo contigo en una cosa que te he oído decir, es llamar toda esta amalgama de PP-PSOE haciendo política, llamarle socialdemócratas. Bueno, no me parece correcto, porque es que, mira, socialdemócrata es Manolo Valls, este que manda en Francia. ¿Y sabes qué quiere este? Está absolutamente a la derecha de Montoro. Lo que quiere es reducir el déficit público en 50.000 millones, bajar los impuestos y tener un sistema fiscal menos confuso que el que nos ofrece el Partido Popular en estos momentos. De modo que te ruego, revises, te lo ruego amablemente. Y luego te sugiero que, hombre, desde el punto de vista de proponerte al elector, pues al final va a ser una gran oportunidad que estas sean las elecciones al Parlamento Europeo, porque si yo estuviera en tu lugar, me pondría las velas un poco al viento de decirle al ciudadano que vota al Partido Popular: oye, atrévete a darle un signo de disconformidad a Mariano Rajoy, un tirón de orejas, ¿no? Y para eso estamos nosotros, que somos los que encarnamos lo que te gustaba a ti del PP, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida en que somos capaces de comunicar a través de los distintos medios de comunicación, eso lo estamos consiguiendo. Y los electores del Partido Popular, su base social, si nos escuchan, ven que decimos en gran medida lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el 45% de los electores del Partido Popular quiera, según las encuestas del CIS, el fin del Estado de las Autonomías,
y que otro porcentaje amplio quiera una reducción importante del poder de las autonomías y que el Partido Popular esté defendiendo las autonomías. Somos nosotros los que en realidad estamos cerca de esa base social del Partido Popular, que ha sido maltratada y que ha sido zarandeada durante mucho tiempo, no solo durante los últimos 2 años, pero ahora de una manera intensa y de una manera tremenda. A mí me parece muy importante la distinción que antes hacías entre medios y objetivos. En este caso, tanto los medios terroristas como el fin de destruir la convivencia nacional me parecen absolutamente ilícitos. Y en ese sentido nosotros tratamos de lanzar un mensaje muy contundente. Es decir, no vamos a aceptar el fin de España, que es nuestra patria, y que es nuestra herencia colectiva y que es el futuro de nuestros hijos y que nos pertenece de manera indivisible, que es una antorcha que hemos recibido y que tenemos que ser capaces de entregar a las generaciones siguientes. No vamos a aceptarla que se disuelva ni por las armas ni por las urnas. Es decir, ni por las armas de los terroristas ni por las urnas ilegítimas de Artur Mas o de Íñigo Urkullu cuando toque. Y en ese sentido nosotros creo que estamos diciendo las cosas que entiende la gente y las cosas que muchos querían oír hace tiempo. No me rindo, el libro de Santiago Abascal, además de ser un apasionante relato de lo que es la historia reciente de nuestro propio país y de arrancar con la emotiva situación de Stanis, el asesinato del cartero de su pueblo, de Amurrio, está también ilustrado con un montón de fotografías que le resultarán algunas de ellas realmente curiosas y llamativas. Pero seguro que también ha despertado el interés de los seguidores del Gato. Beatriz Rojo, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Y seguramente, ¿qué preguntas nos están trasladando para Santiago? Muchas preguntas nos han ido llegando a lo largo de toda la noche, vamos a leer algunas. Tradi Católico dice, vaya por delante mi respeto máximo al señor Abascal por ser víctima de ETA, pero ¿qué medidas propone para la lucha antiterrorista? Bueno, la medida que hemos propuesto es muy clara, la aplicación de la ley de partidos en España, la expulsión de las instituciones de ETA y de todas sus marcas políticas, de Bildu, de Amaiur. Y en ese sentido nuestra propuesta es la recuperación de esa lucha antiterrorista y sobre todo el fortalecimiento del Código Penal para que exista también una cadena perpetua revisable en España. Clarísimo. Le pregunto al espectador, ¿va a hacer carrera en Madrid a nivel nacional o en el País Vasco? Bueno, yo no concibo esto como una carrera. Yo voy a defender mis principios y mis ideas allá donde pueda y allí donde me lo pidan mis compañeros de Vox, que además lo harán de una manera democrática porque en Vox los afiliados pueden votar, pueden elegir a sus dirigentes y pueden elegir a sus candidatos. Más preguntas, dice otro tuitero, dice, ya en materia económica, ¿qué haría usted para reducir los 4.600.000 parados? Pues en primer lugar, rebajar los impuestos, rebajar las cotizaciones sociales para facilitar la contratación en España. Bueno, muy claro, muy conciso en todas las respuestas. Otro espectador le dice, ha presentado su partido en Cataluña, en Barcelona. ¿Cuál ha sido el recibimiento que ha tenido allí por parte de la gente? Pues el recibimiento ha sido muy bueno allí donde hemos estado. Es verdad que hay lugares donde el Estado ha desaparecido hace 30 años y eso se nota, pero hemos estado donde teníamos que estar. Hemos estado en Barcelona, hemos estado en Lérida, hemos estado en San Sebastián y vamos a estar absolutamente en toda España. Más preguntas. Le pregunta un espectador, ¿qué pasará si Vox no consigue un eurodiputado? ¿Se acaba el sueño o seguirán? Vox va a conseguir representación en las elecciones europeas, yo no tengo ninguna duda por lo que estoy viendo. Con la oportunidad que se me ha brindado por poder recorrer España en furgoneta durante los últimos 10 días y durante los próximos 20, pero Vox no ha venido aquí para una operación para las elecciones europeas ni para que ninguno de nosotros tenga un escaño. Vox ha venido para quedarse y Vox va a continuar en la vida política española. Y una última pregunta, dice, ¿se hubiera imaginado hace 3 años que una foto como la de Durango podría haberse dado, podría haber sido posible? Con el gobierno de Zapatero sí, con un gobierno del Partido Popular no, pero hoy ya me lo tengo que creer irremediablemente. Pues hasta aquí las preguntas de los espectadores. Abascal, eres el siguiente. ¿Cuántas veces ha leído usted esa amenaza pintada en una pared? Bueno, esa en concreto la he leído una vez. Otras eran Abascal tiro en la nuca, Abascal te vamos a matar ya, Abascal te queda poco, Abascal estás muerto, Abascal fascista fuera de Euskal Herria, ETA amonal para Abascal. Es decir, la variedad de las pintadas fue muy grande. Hasta tal punto fue así que en su desesperación y por no poder conseguirlo terminaron por pintar los lomos de los caballos de mi padre.
Lo han intentado todo, no lo han conseguido y aunque parezca vanagloria, quiero decir que me siento muy orgulloso de haber resistido junto a los míos y sobre todo de haber sido afortunado porque muchos otros no lo han sido. Hoy estaba en primera fila escuchándonos la viuda de Gregorio Ordóñez, que es uno de los que se quedaron por el camino. Abascal, y después de todo eso, ¿no tiene usted miedo? Yo esta pregunta se la he tenido que responder a mis hijos porque al decirles la verdad sobre todo, los niños te hacen esta pregunta y necesitan una respuesta que tenga seguridad. No he tenido que mentirles. Yo he tenido miedo a tener miedo. He tenido miedo a no ser libre y a ser un muerto en vida. Miedo físico no lo he sentido. Es verdad que sí he sentido miedo a que matasen a mi padre, hasta el punto de que con 23 años obtuve la licencia de arma en dura pugna con el teniente coronel que era amigo mío y que no me la quería conceder. No tuvo otro remedio que hacerlo para poder defenderme porque era una de las personas que estaban amenazadas, pero mi único objetivo era convertirme en un guardaespaldas más de mi padre, porque él tenía que repetir los horarios al abrir su comercio y eso estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones y yo salía con él todas las mañanas, con sus 2 escoltas, con los 2 que me acompañaban a mí y también ejerciendo yo las veces de guardaespaldas. Miedo por mi padre he tenido mucho. Sus hijos le han preguntado si usted tenía miedo, si a ellos también les iban a amenazar. ¿Usted también se lo preguntó a su padre y a su abuelo, con los que sale aquí fotografiado en el libro? La verdad es que, menuda saga, su familia ha sufrido realmente el acoso del terrorismo etarra. No recuerdo haber preguntado eso, pero en cualquier caso ese es mi bisabuelo. Ahí nos llamamos Santiago Abascal los 3 y esa es la gracia de la foto, pero ahí falta mi abuelo Manuel, que es el que fue extorsionado por ETA en varias ocasiones, sin éxito por parte de ETA, porque nunca pagó esa extorsión y me siento también muy orgulloso de ello. No me rindo, sin miedo contra ETA y frente a la cobardía política. Santiago Abascal, muchísimas gracias por el testimonio que nos transmite con ese libro, gracias por la valentía y que muchos como usted también puedan decir claramente que no se rinden y que seguirán luchando por una sociedad libre y democrática. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Tenemos más asuntos que abordar. ¿Les parecería a ustedes razonable que un ayuntamiento prohíba a un colegio que se anuncie pues, en las marquesinas, en los autobuses municipales, en el tranvía, a un colegio simplemente porque es católico? Bien, pues en el ayuntamiento madrileño de Parla, gobernado por los socialistas, se ha prohibido que un nuevo colegio que se va a crear, que se llama Juan Pablo II, pueda aparecer en los carteles. Como ven, esas publicidades que aparecen allí habían sido ya previamente contratadas, se pusieron en las vallas publicitarias, se había contratado incluso que figurasen en el famoso tranvía de Parla. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel que costó más de 40 millones de euros más de lo previsto, que encargó Tomás Gómez y que tuvo que ser investigado incluso por la Fiscalía porque se sospechó que se había habido desvío de ese dinero. Bueno, pues por lo visto el Ayuntamiento de Parla no quería que este colegio pues pudiera anunciarse de cara a este periodo de formalizar las matrículas para empezar el curso el próximo mes de septiembre. Los directivos del colegio consideran que es estrictamente una persecución religiosa, porque de los 29 colegios que hay en Parla, solamente hay 2 concertados. Este sería el tercero concertado y sería el único de educación católica. Hemos hablado con el responsable del colegio, con Juan Carlos Corbera, y esto es lo que nos ha contado. En ningún momento el Ayuntamiento de Parla se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos los motivos por los que ha dado estas órdenes de retirar la publicidad. El propio Ayuntamiento hace 4 años, en suelo público, no en suelo ya privado como este, promovió un concurso público para la construcción y gestión de un colegio concertado, en este caso no católico. Por lo tanto, entendemos que la oposición municipal no es tanto al modelo de escuela concertada, sino al apellido que en este caso lleva este proyecto, que es Escuela Concertada Católica, porque no entendemos que sea otra explicación. Construcción de este colegio se han seguido todos los trámites hasta la fecha, es decir, se presentó nuestra propuesta al concurso público que el consorcio Parla Este sacó para la adjudicación de las parcelas, una adjudicación por subasta. Nuestra oferta fue la única que se presentó y entonces fuimos adjudicatarios del concurso. Las parcelas están adjudicadas, por lo tanto, a nuestra propuesta y estamos en los trámites de escrituración
para posteriormente comenzar con la instalación del colegio provisional, que será el que abramos en el mes de septiembre. Este proyecto no parte de la Fundación Educatiu Servanda, parte de las propias familias de Parla, que desde hace ya muchos años las familias católicas de Parla piden un colegio católico en su municipio, un municipio de más de 130.000 habitantes que no cuenta con ningún colegio católico, y ellos tienen el derecho de elegir un colegio católico para sus hijos, y en el municipio de Parla, bajo nuestro punto de vista, debería poner las facilidades para que estas familias tuvieran también en su municipio esta capacidad de elección que hoy por hoy no tienen. La directora de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de Parla, Patricia Sánchez de Porras, asegura que no se trata en absoluto de persecución religiosa, sino simplemente que fallaban unos permisos en la construcción del colegio. Pero como han visto, el responsable del colegio lo niega absolutamente. Todo correspondía con todos los permisos perfectamente en orden. ¿Creen ustedes que puede tratarse de persecución religiosa? Horcajo, ¿qué te parece? Yo creo que se trata de sectarismo en estado puro. A mí me pone muy triste esto porque no conozco a ningún alcalde como este, con el déficit más grande de los ayuntamientos que hay en España, y mira que los hay endeudados. Este es el que más, que renuncia a ganar un dinero con publicidad pues noblemente exhibida, la que propone este colegio. Y ahí se pone estrechito y dice que no, que esto pues que no le gusta, que le manchen el tranvía, el dichoso tranvía de Tomás Gómez, que se lo manchen con publicidad de este colegio católico de Parla. Bueno, eso es sectarismo, ni más ni menos, en estado puro. Y me pone más triste todavía que quién se encarga de la defensa de estos ciudadanos, de sus libertades y de sus ideas. Porque, vamos a ver, si hubiera sido un ayuntamiento gobernado por el PP o por la derecha, o con mayoría de la derecha, que le pone trabas, pegas o le arranca los carteles, como ha pasado aquí, a un colegio público que se llame Giner de los Ríos o que se llame Instituto Libre de Enseñanza, pues hubiera habido un lío en los medios de comunicación tremendos. Ha pasado lo que ha pasado en Parla, que es este colegio católico el que recibe el sectarismo de su alcalde, y se encarga de él la Gaceta.es. Y el resto, pues que si un asteroide, que si no sé qué, que si Ucrania, que si asesinado no sé quién, o muerta no sé qué, o encontrado ahorcado no sé cuantitos. Es muy triste que la cosa sea así. Pablo. Sí, vamos a ver, yo una persecución religiosa seguro que no es. Lo que ha pasado es decir, que ha habido un procedimiento, según el ayuntamiento, un procedimiento irregular en la adjudicación. Es decir, esos terrenos no estaban destinados a un colegio, sino que tenían otra calificación. Hizo una adjudicación el ente urbanístico, que es básicamente la Comunidad de Madrid, y el ayuntamiento lo ha recurrido. Las obras del colegio ni siquiera han empezado, porque están todavía pendientes de ese recurso, y hay muchas posibilidades de que prospere. Lo que ha dicho el ayuntamiento es que era muy absurdo empezar a hacer publicidad sabiendo que muy probablemente ese colegio, por cuestiones administrativas, en absoluto religiosas, no iba a poder abrir. Y ha decidido retirarlo, digamos, de sus soportes. No han ido arrancando carteles, sino simplemente de los soportes publicitarios del ayuntamiento. Esa es te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero yo estoy convencido de que eso no tiene nada que ver con la persecución religiosa. Y ahora el fondo del asunto, es decir, ¿puede haber colegios religiosos? Pues faltaría más, de hecho hay muchísimos en la Comunidad de Madrid. Bueno, en Parla no habrá porque no habrá habido demanda hasta ahora, porque un colegio privado, como muy bien sabéis, podéis abrirlo en cualquier momento, en cualquier parcela privada, y abrir un colegio privado. Si hubiera demanda, lo hubiera habido. Ahora bien, yo lo que creo que no debe hacerse es concertarse colegios no católicos, sino colegios que segregan a niños y a niñas, como es el caso de este colegio, porque este colegio es de Educatiu Servanda, que es una fundación religiosa que dentro de su ideología está esa educación separada. Por tanto, yo creo que eso sí que las instituciones deberían poner un límite a eso. O sea, que sí justificas la persecución, entonces. No. Yo estoy hablando de otra cosa. O sea, esto es un colegio privado que tiene problemas, es decir, a la hora de construir, porque hay irregularidades en la adjudicación y está recurrido. Esto es este colegio. Ahora bien, ahora estoy hablando de otra cosa distinta, que son los conciertos, porque este le van a concertar. Es decir, esto es una cuestión administrativa. Esto es una cuestión administrativa. Si no lo fuera, habría que perseguirles. No. Lo que digo es que no habría que no perseguirles, que no es lo mismo. No es lo mismo perseguir que no dar conciertos. Son dos cosas distintas. Es decir, yo creo que no hay que dar conciertos
conciertos, es decir, pagar con dinero público a aquellos colegios que segregan a niños y niñas. No los católicos, que hay muchos católicos que no segregan a niños y niñas, sino que, pero, de hecho, la mayoría de los concertados son católicos, vaya, o sea, que es que en contra de la educación diferenciada. Eso es. ¿Ha quedado claro? Si no, lo vuelvo a explicar. Bueno, yo creo que es una violación clave del artículo 14 de la Constitución española, ese que consagra que a nadie se le puede discriminar por razones de religión, sexo, ideología, etc. El Ayuntamiento de Parla, lo que está brindándole, me encanta que se preocupe tanto por una empresa que va a anunciarse para captar alumnos en un periodo de matrículas que se abre para el curso que viene. Me encanta que sea tan vigilante, que dice no pongo la publicidad por el criterio administrativo de ya veremos si terminan o no el colegio, cuando me gustaría saber cuántas viviendas anunciadas que se iban a vender, si iban a abrir en tal fecha, no se han abierto, se han dejado a medio construir y el Ayuntamiento de Parla no ha hecho nada al respecto. Además, ¿quién es el Ayuntamiento de Parla para impedir que una empresa se anuncie y venda las matrículas? El problema es que tenga luego la responsabilidad de anunciar y vender unas plazas de un colegio, que luego no lo abre, será propiedad de la empresa, y es un problema del empresario, no del Ayuntamiento de Parla. Está claro que hay una persecución religiosa, hay una persecución y una violación flagrante del artículo 14 de la Constitución. Todo lo que se disfrace a partir de ahí es falso, y es intentar encubrir que efectivamente hay esa persecución en este país por parte de algunos. Oiga, mire, el que quiera mandar un colegio con los niños separados o no, es un problema de los padres y de la empresa que pone el colegio. Ese es todo el problema. Sí, y si yo lo que digo es que no hay que pagarlo con fondos públicos. Si quiere contratar publicidad, si quiere contratar publicidad, la contrata y la pone. Sí, pero sea publicidad dentro del ayuntamiento, igual que un anunciante puede... Pero es que hemos visto algún problema de alguna empresa que haya quebrado, que el Ayuntamiento de Parla o no vaya a cumplir, le haya prohibido anunciarse. Yo no sé el Ayuntamiento de Parla, yo sé que los ayuntamientos no anuncian cualquier cosa. Es decir, o sea, en sus soportes, igual que cualquier otro, igual que seguramente en esta casa no se anuncia cualquier cosa, sino que hay una política de pero eso es muy fácil. Entonces no hay ninguna mayor explicación que es un acuerdo plenario. O sea, es decir, mire, la normativa municipal de publicidad en esto público dice esto, a freír puñetas, pero es que ni se deja empezar a poner la publicidad. No, se puso y luego digamos que se canceló. Es decir, que dijeron que ahí está el problema. Cuando tú pides poner la publicidad y no lo aparcas... Pablo, ese es el punto. Claro. Ese es el punto donde se evidencia claramente la persecución. No, porque entonces Pablo, ya lo sabían al principio también. O sea, más bien lo que se evidencia es que lo pensaron después, pero Pablo, no antes. No se piensa después ni antes, no. Se piensa, vamos a ver. Si no le habrían dejado poner. Yo voy a decir una cosa. Yo conozco esta institución, la conozco muy bien, tiene todos mis respetos, es una magnífica institución, tiene una política de educación diferenciada a muchísimos padres nos gusta. Yo he elegido para mis hijos educación diferenciada. Yo no lo he criticado en ningún momento. No, y tiene tanto derecho a educación diferenciada, a estar concertada, como la que no está diferenciada. Exactamente igual. No, exactamente igual. Si no estás de acuerdo, rompes el principio democrático del derecho que tenemos los padres a elegir para nuestros hijos la mejor educación que queramos. La educación pública la deciden los poderes públicos. Ni de la democracia se establece que la educación tiene que ser diferenciada. En ningún lugar. Ni prima, ni establece, ni hay ningún párrafo en ningún lado que lo establezca. Por lo tanto, es perfectamente lícito. Segundo, la institución es una institución que precisamente porque muy próximo a Parla, en Alcorcón, ha tenido un éxito enorme el colegio, enorme, la preocupación de algún sectario, la preocupación de algún totalitario, de laicista totalitario, ha hecho que esto se retire. Porque esta publicidad estaba puesta. Esta publicidad estaba contratada. Claro. Esta publicidad estaba en los metros. Y sin embargo, hemos visto las imágenes en las que ya habían arrancado de las vallas. ¿Ustedes creen que se trata de persecución religiosa lo que está haciendo el Ayuntamiento de Parla contra este colegio Juan Pablo II? Piensen al respecto y no dejen de mandarnos su opinión. Ahora mismo volvemos y completamos la reflexión. El Ayuntamiento Socialista de Parla prohíbe a un colegio católico que se anuncie en los medios municipales. Se trata del único centro religioso que hay en el municipio. ¿Se trata de persecución religiosa? Juan Carlos García, ¿qué te parece? Pues, hombre, a mí me parece la pertinaz portavoz del Ayuntamiento, que aparte que ha dicho que es que la publicidad tampoco había pasado, por lo visto, los filtros del Gabinete de Comunicación, ¿no? Yo, para una cosa que palía la ruina del tranvía, que es tener algo de publicidad, pues hombre, démosle curso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Román absolutamente en que ya será la empresa la responsable de luego atender o no a sus anunciantes. Lo que está claro es que Parla es un municipio que cuenta con 29 colegios públicos, 2 concertados que tienen listas de espera,
y que para un colegio que yo creo que efectivamente hay demanda por la población que tiene Parla y que además tendría un éxito seguramente importante, pues hombre, no creo que cogérsela con papel de fumar y poner pegas sea la política más razonable para los propios ciudadanos de Parla, ¿no?, que tienen derecho a elegir. Mira, si este colegio no se llama Juan Pablo II y no pone o adjetiva como católico, no hay ningún problema. Hubiera habido publicidad, no hubiera habido problemas administrativos, tal. En el momento que se ha adjetivado como católico y se denomina Juan Pablo II, ahí es lo que es imperdonable. Ese es el perdón. Y a mí me parece un error porque hablábamos antes del CIS. La Iglesia Católica dobla en popularidad a los partidos políticos. A lo mejor ir contra la Iglesia Católica de manera machacona por parte de algunos partidos políticos, o por lo menos como quitarse del medio, pues no les causa ningún beneficio tampoco. Juan Carlos, pero es que a los partidos políticos les dobla a todo el mundo en popularidad. Sí, bueno, pero... La Iglesia Católica es una cosa mala. Evidentemente, ahí tienes razón. Ahí te da. Es continuar la persecución. Es persecución religiosa lo que está ocurriendo en Parla. ¿Ustedes qué opinan? Seguramente estaremos recibiendo mensajes al respecto. Beatriz, cuéntanos. La mayoría de los espectadores opinan que sí que es persecución religiosa. Daniel, por ejemplo, pero todavía se sorprenden por la falta de respeto de la izquierda a los derechos y libertades fundamentales. Ánimo al colegio Juan Pablo II. Manu nos dice: la izquierda siempre ha sido cristofóbica y ahora más con la complejada connivencia del Partido Popular. Preguntemos a Pablo Nieto, ¿por qué la posición religiosa es mala y la ideológica es buena? ¿Por separar a los alumnos o por qué? Más mensajes. Nos decía otra espectadora: igual que Chacón maltrata a la Semana Santa, Parla vuelve a castigar todo lo que huele a iglesia. Y ya por último, una espectadora se preguntaba: ¿y si hubiera sido un colegio para musulmanes, se habrían atrevido? Pues buena pregunta, Horcajo, ¿tú qué crees? Pues que no se hubiera atrevido, descaradamente. Pero es que yo casi me cuesta creer que no haya más colegios religiosos en Parla. Debe ser un municipio muy rarito, porque todos los demás, me he leído, ¿qué municipios tienen 120.000 habitantes? Estoy seguro que no hay ninguno que no tenga colegios religiosos. De manera que alguien debe haber hecho ingeniería social en Parla, porque es muy raro que no los haya allí. Bueno, seguiremos muy de cerca esta información para saber cómo termina el tema del Colegio Juan Pablo II en Parla. Tenemos ya las portadas de los periódicos que encontrarán mañana en sus kioscos. Vamos a empezar, si les parece, por el diario El País. Lleva su principal titular: el bipartidismo recupera vigor ante las elecciones europeas. Populares y socialistas frenan su caída según la encuesta del CIS. La formación de Rajoy mantiene una ventaja de 5,7 puntos. Es una interpretación curiosa, ¿no, Román, de lo que hemos visto? Sí, teniendo en cuenta que bajan los dos, unas décimas. Sí, es interpretación un poco curiosa, muy curiosa. Hombre, frenan la caída, es que si bajan un poco más ya no hay bipartidismo, el bipartidismo serían otros partidos, pero siguen cayendo y siguen perdiendo presencia. El PP y el PSOE han llegado a tener el 70 y pico y el 80% de la representación y ahora están en escasamente el 50 y poco. El bipartidismo sigue cayendo ante las elecciones europeas. Es al revés el titular. Seguimos con el diario ABC, que lleva a su portada el dato del paro que hemos conocido hoy, con el que abríamos justamente hoy el gato al agua. Ahí lo tienen, 111.565 parados menos. La afiliación a la Seguridad Social aumenta en más de 133.000 personas, en el mejor abril de la historia en el registro del INEM. Habla también de 50.202 menos sin contar la Semana Santa. El tema del paro que destaca en su principal titular, y en la parte inferior podemos leer también referencia al sondeo del CIS. El PP amplía a 5,7 puntos su ventaja sobre el PSOE, y a la derecha ese pequeño titular de un asunto que hemos tenido también ocasión de comentar hoy en El Gato. Elena Valenciano compara a Felipe González y al Che con Jesucristo. Llamativo asunto que hemos tenido ocasión de comentar. El periódico de Cataluña: la hostelería impulsa el empleo en Semana Santa, haciendo referencia también a la bajada del paro y destacando que el INEM registra 111.000 parados menos en abril. Destaca este asunto, que es justamente el tema de la hostelería, el asunto de la contratación estacional, fundamentalmente en el sector servicios, la que ha impulsado el empleo debido a las contrataciones de Semana Santa y al inicio de la temporada turística. Y vamos a terminar con el diario La Vanguardia, que lleva un asunto más local a su principal portada, destacando: el gobierno exige a Trías que amplíe el horario comercial. Economía avisa al alcalde de Barcelona
que el plan de apertura en domingo no es legal. La propuesta municipal permite abrir en festivo, pero solo 4 horas. Alcalde de Barcelona que ha cesado a Albert Vilalta, aquel cooperante que secuestró Al Qaeda en Mauritania y que nos tuvo en vilo no sé cuántos los meses y que bueno, ha vuelto a Barcelona y ahora no parece convencer al alcalde de Convergencia. Fotografía principal de La Vanguardia para El Glamour se cita en Nueva York, la gala de la moda en el Metropolitan Museum, a lo más granado del cine, el diseño, la música, el deporte y la política. En la fotografía podemos ver a Sean Penn con Charlize Theron. Y completa su portada también con la Semana Santa impulsa la afiliación a la Seguridad Social. Bueno, lo que más nos interesa saber es mañana a primera hora en Gaceta.es. No sé si nos puedes revelar cuáles serán los principales titulares que encontraremos. ¿Por qué no? Revela, claro que sí, revela. hombre. Si esto del periodismo en Internet ya es una cosa que las exclusivas duran 0 minutos, 0 segundos, 0 décimas, pues qué más da. Vamos a contar las verdaderas razones por las que Urdangarín está dilatando la instrucción del caso NOS y que tienen que ver con una relación que tuvo con una empresa de publicaciones y que quiere que eso se caiga de la larga lista de delitos que le imputa el juez José Castro. Así es que eso a primera hora de la mañana, a partir de las 7, la Gaceta para todos ustedes. Y luego a lo largo de todo el día, renovaciones constantes que podemos encontrar en Gaceta.es. Naturalmente, ¿no? así es. Sí. Trabajamos más que los de MasterChef. Sí, ya te digo yo. Bueno, pues espero que al final el jurado sea bastante más justo de lo que nos llevemos el premio o algo, ¿no? Sí, sí. El que sí es siempre un jurado justo es la audiencia de El Gato al Agua, que decide justamente cuál de nuestros contertulios es el que más le ha gustado y, por tanto, merecedor de nuestra estatuilla, de llevarse El Gato al Agua. Beatriz Rojo, cuéntanos en esta ocasión quién ha sido. Pues hoy justamente la audiencia ha premiado al comentarista que ha estado más retuiteado, que ha tenido más éxito, ha sido Rafael López Dieguez y su impulso social. Hombre, pues muchas gracias. Sorpresa, Rafa. Sí, ¿Te has llevado? Sí, muchas gracias. Rafael López Dieguez, qué cara de sorprendido has puesto. Sí. Hombre, yo ya me imagino que compartir mesa con Román Cendoya es siempre un problema a la hora de Sí, no, porque yo decía, pues ya estaba para allá otra vez. Yo le veo a este siempre caminando así, pues ya está. Pues no, se ha quedado, bueno, se queda. Hoy se nos queda el chaval. Enhorabuena. Muchas gracias. Te acompaña. Y en nombre de Impulso Social también muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Rafael López Dieguez por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias Juan Carlos García. Un placer. Coach especialista en empresa y en formación de directivos. Gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Román Cendoya, ¿qué le voy a decir? Buenas noches. Siempre un placer. Lo mismo. Muchas gracias. Pablo Nieto, muchas gracias por haber estado con nosotros también. Y Xavier Cajo, muchas gracias. Venir más a menudo al Gato, ¿no? Cuando usted quiera, aquí Sus me tiene. obligaciones en Gaceta.es se lo van a permitir. Sí, por supuesto que sí. Pues aquí le esperamos. Encantado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Ya saben que mañana a las 10 menos cuarto de la noche les esperamos en El Gato al Agua. Desde este momento hasta entonces, toda la actualidad en Gaceta.es. Buenas noches y hasta mañana.